Bueno, hartuko dugu 26. puntuan. Venga, pues se reanuda el pleno en el Ayuntamiento donostiarra cuando son las 11 menos 10 de la noche, un pleno que arrancaba a la 1 del mediodía. Quedan por delante 10 mociones para debatir. A continuación se va a debatir la moción número 26, moción que presentaba el grupo EAJPNV relativa al aumento de robos en domicilios y comercios en Donostia. Lo primero que queremos es aclarar el motivo por el cual venimos con esta moción, porque la verdad es que en un principio el interés de nuestro grupo no era terminar en este pleno con una moción, simplemente era tratar de obtener la mejor información posible en la interpelación que en su día propusimos en la comisión correspondiente. Teníamos la sospecha de que a lo largo de este año se estaba incrementando de una manera considerable un tipo de delito, concretamente los robos en domicilios y en comercios en la ciudad. Teníamos una sospecha, además, basada fundamentalmente en la información aportada por diferentes asociaciones, vecinos y personas que se hayan puesto en contacto con nosotros, de que los datos en principio parecían reflejar una anormalidad de la situación habitual. Por lo tanto, fuimos, a nuestro modo de ver, generosos en la interpelación y, además de solicitar la obtención de los datos de los que disponía el Gobierno, solicitamos que se nos informara de cuáles eran las medidas que el Gobierno había adoptado para tratar de paliar y de revertir la situación. Los datos confirmaron nuestras sospechas y resulta que en lo que vamos de año, en los dos delitos que he mencionado, en robos en domicilios y en robos en tiendas, hay un aumento considerable del número de delitos. Porcentualmente, un 12% en robos en domicilios y un 6% en robos en comercios y en tiendas. La situación, desde luego, nos parece sumamente preocupante. Es una cuestión que vulnera principios básicos democráticos, la libertad de las personas, la intimidad del domicilio, principios como la posibilidad de trabajar, de disponer de establecimientos de una manera segura, es decir, cuestiones que a nuestro modo de ver nos parecen cuestiones sumamente preocupantes en materia de seguridad ciudadana y, por lo tanto, de calidad de vida de los ciudadanos a los que nos debemos. En esta Administración, además, tenemos unos recursos importantes en esta materia y una de nuestras preguntas fue, aparte de conocer los datos, fue conocer cuáles eran las herramientas que el Gobierno municipal había puesto en funcionamiento para tratar de revertir la situación. A este respecto, tengo que señalar que la concejala responsable del área no estaba en la comisión, pero la respuesta que se nos dio allí por parte de otro miembro del grupo
municipal, del Grupo de Gobierno municipal, supongo que también será avalada por la responsable del área. Y eso, desde luego, es lo que nos ha hecho traer esta cuestión a debatir al Pleno al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos cuáles eran las medidas extraordinarias que el Gobierno municipal entendía que tenía que poner en funcionamiento, o entendemos que debería poner en funcionamiento para tratar de revertir esta situación, la respuesta fue absolutamente deficitaria. Y fue deficitaria porque se nos expuso, y creo no faltará la verdad cuando hago la siguiente afirmación, se nos comentó que la Guardia Municipal tenía conocimiento de la situación y que determinada unidad de la Guardia Municipal, concretamente la Unidad de Seguridad Ciudadana, estaba al corriente de la situación. A nuestro modo de ver, esa respuesta es absolutamente insuficiente. Y es insuficiente por muchos motivos. Primero, por la importancia de los delitos de los que estamos hablando. Segundo, porque esta Administración cuenta con importantísimos recursos humanos y técnicos en otras unidades sobre las cuales no se nos hizo ningún tipo de aportación sobre cuáles eran las medidas que en aquellas unidades se habían tomado al respecto. Me refiero a unidades de investigación o unidades de inspecciones oculares. Tercero, porque esta no es una competencia exclusiva del Ayuntamiento, porque hay otros organismos que también son competentes en la materia y porque entendemos que es absolutamente imprescindible en una situación de tal envergadura y tal, además, alarmismo social, el por lo menos tener información de cuáles son los contactos que el Gobierno municipal ha mantenido, en este caso, con otras fuerzas policiales para tratar de una manera conjunta de paliar esta situación. Y sobre todas estas cuestiones no se nos dio ningún tipo de explicación. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual venimos con esta moción a este Pleno, porque entendemos que la cuestión es de la suficiente envergadura como para, por lo menos, recibir una información más exhaustiva de qué es lo que se está proponiendo por parte del Gobierno municipal para tratar de revertir una situación, como ya he señalado, que lejos de aminorar, parece que va en incremento y en incremento, además, de lo que se puede decir la inseguridad ciudadana. Eskerrik asko, Nekane. Bai. Bueno, gure botoa baiezkoa izango da, eta gehien bat mozio honetan eskatzen duena gobernu honek egiten ari garelako. Baina iruditzen zait, hori, gai hau erabiltzen ari den moduan gutxienez hausnarketa bat behar duela. Porque nos parece como muy arriesgado e imprudente que se anuncia a bombo y platillo el aumento de delitos y creando una alarma innecesaria. Los datos que has hecho mención están cruzados con los de la Ertzaintza y, lógicamente, son el total de todos y el trabajo se hace conjunto. Y es verdad que ha aumentado. Y los datos que has dado del tanto por ciento suponen el incremento de un robo más al mes. Y eso, entre otras cuestiones, quizá tiene reflejo en la grave situación económica de crisis que muchas personas están padeciendo. La verdad es que estamos completamente de acuerdo en que tenemos la obligación de todo lo que esté en nuestras manos para prevenir y evitar estos delitos, y que no debe consolarnos con que seamos la capital de Euskal Herria, que tiene unos mejores datos comparativos en este tema. Por eso mismo este Gobierno está trabajando y va a seguir haciéndolo con intención de prevenir y evitarlos, dar mayor asistencia a los ciudadanos y aumentar la presencia de la Guardia Municipal. Así lo estamos haciendo y estamos trabajando para conseguir aumentar la presencia de los agentes en la calle. A modo de ejemplo, podemos citar que algunos agentes que estaban cuidando este edificio los hemos sustituido por agentes en segunda actividad, con lo que nos ha permitido aumentar el número de los mismos en la calle. Y seguiremos intentando buscar fórmulas para que esa presencia todavía aún sea mayor. Gracias. Zui, Alderdi Sozialista, Enrique. Bai, egon, y esker. Bien, yo voy a comenzar haciendo una mención a algo que ha señalado el señor Ramón Gómez antes de terminar
el corte este que hemos hecho en el que decía, bueno, en fin, que estaba desanimado, que esto no sabía muy bien a dónde conducía, etcétera. Yo me rebelo contra eso, de verdad. Yo creo que todo lo contrario. Creo que tenemos que seguir cada uno defendiendo sus posiciones, defendiendo lo que cree y defendiendo lo que realmente cree mejor para esta ciudad. No podemos caer en esa trampa que nos quiere causar el Gobierno de ser, ellos son un punching ball, les da igual, se van tan felices después y ya está, ya ha pasado el día, ya ha pasado el mal trago y ya está. No podemos caer en eso, sino que tenemos que seguir defendiendo con convicción lo que creemos y defendiendo los intereses de todos. En segundo lugar, y respecto a esta cuestión ya de los robos en domicilios y comercios, mire, señora Brutarán, no sirve de nada, ni en este ni en otros temas, hemos hablado desde turismo y de otros, en fin, ocultar realidades, enmascararlas en todo caso. Los datos es evidente que son malos. Todos tenemos conocimiento de, en fin, de robos, hemos tenido casos como el del Bar Circus, temas de navajazos, etcétera. Son cosas que pasan en esta y en otras ciudades. Le habla a una persona que además tiene a su lado a alguien que ha llevado durante muchos años la seguridad ciudadana y a la cual, por cierto, quiero recordar la campaña de acoso y derribo que la izquierda abertzale de la parte vieja le montó con motivo de unas cuestiones que, desde luego, que por cierto, luego se demostraron que no eran ciertas. Pero bueno, ahí se la quedó y ahí se la montó, en la parte vieja. Por lo tanto, y como esas otras muchas. Por lo tanto, somos conscientes perfectamente, porque lo hemos sufrido en primera persona, primero, de que la Delegación de Seguridad Ciudadana, que por cierto ustedes le han cambiado el nombre y ahora es una cosa mucho más liviana, por si acaso, para que no parezca que ustedes son represores de algo, somos conscientes de que es una delegación difícil, complicada, incómoda de llevar, que conlleva disgustos, preocupaciones, etcétera. Al menos a nosotros nos conllevaba. Yo usted la veo tranquila, pero bueno, seguro que a usted también le conlleva preocupaciones. Y, por lo tanto, no hay que hacer, y estamos de acuerdo en que no hay que hacer dramatismos ni alarmismos, etcétera, pero claro, es que ustedes pasan de 100 a 0 o de 0 a 100 en un minuto, es mucho mejor que un Ferrari. Claro, una cosa es no hacer dramatismo, no hacer alarmismo, y otra cosa es que ustedes han echado un manto de oscurantismo a todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana, intentando que de esa manera no salgan noticias, no haya nada, y de esa manera enmascarar la realidad. Y ni una cosa ni otra, ni calvo ni con dos pelucas. Vamos a ser todos más coherentes. Lo que se está pidiendo aquí, lo decíamos antes con varias mociones, debería ser de sentido común poder aprobar esto. No pasa nada por aprobar esto y, en todo caso, vamos a hablar. Hable con nosotros. De verdad, nosotros, desde luego, le animo a repasar la hemeroteca. ¿En qué cosas hemos, antes hablaba de que veíamos, en fin, nos habíamos quejado de algunas cosas, de datos turísticos, etcétera. En este tema no hemos hecho alarmismo, ni hemos sido ni demagogia, ni nada por el estilo. Hemos sido responsables en las ocasiones muy contadas en las que de verdad veíamos que las cuestiones, como el caso del Circus o alguna otra puntual, veíamos que realmente se estaban alcanzando unas cotas de preocupación ciudadana muy altas, lo hemos comentado, lo hemos dicho, en fin, hemos sido un altavoz, pero nada más. En ningún momento hemos sido alarmistas ni nada por el estilo. Pero claro, usted durante año y pico no ha habido una reunión para un poco poner a los grupos en antecedentes, un poco en actualizar los datos, cómo están las cosas. En la Semana Grande ustedes han dado un dato, solo a la prensa, no a los grupos, genérico, diciendo un dato general de que ha habido un porcentaje, no sé si era un 10 o algo así, menos de delitos. Pero claro, un porcentaje genérico. No han entrado a qué tipos de delitos eran. Porque claro, si ha habido un 10% menos de hurtos de carteras o de bicis, pero ha habido 10 asesinatos más, que ya sé que no es el caso, pero claro, en este caso es muy importante los datos cualitativos, no tanto los cuantitativos. Y ustedes, en fin, han dado un dato genérico que no sabemos cómo se desglosa, cómo se descompone. En fin, yo creo que les falta de verdad en este asunto, como en otros, pero también un poco de cintura, un poco de colaboración con los grupos. El señor Ernesto Gasco y yo mismo, Ernesto más nos hemos hinchado a hacer reuniones con grupos municipales explicando. Se formó un grupo de trabajo en la parte vieja con comercio, hostelería, etcétera, etcétera. Es decir, nos hemos, no aburrido, sino nos hemos llenado de hacer este tipo de reuniones explicando con discreción, y es cierto que en muchos casos, en la mayoría de los casos, hemos obtenido también una reciprocidad de los grupos en esa discreción. No siempre, por cierto, que algún compañero que tiene muy cerca de usted, en alguna ocasión ha aprovechado para hacer una sangre bastante injusta, por cierto. Alderdi Popularra. Bueno, gracias y buenas noches. Bueno, como mis compañeros han argumentado muy bien y quiero ser breve, nos vamos a sumar, por supuesto, pero sí le quiero confesar una cosa, señora Brutarán, y es que estoy bastante más tranquila a estas horas del Pleno que al comienzo. Y no porque he cenado y hemos hecho un receso, que también, todo hay que decirlo. Pero antes, mira, antes de esta noche, pues yo cerraba la puerta de mi casa con candado, con pestillo, con cerrojo, y además tengo perro. Pero bueno, con lo que ha dicho usted, como la Guardia Municipal no se va a dedicar a quitar los carteles ni va a cumplir la ordenanza municipal, bueno, me deja usted más tranquila, puesto que habrá muchísimos más efectivos
para evitar los robos que han aumentado, los que hay, los que aumentarán con la crisis en los domicilios. ¿No es así, señora Brutarán? Así que, oye, muchas gracias por dejarme más tranquila y por votar a favor. Isteko txanda, Martín. Eskerrik asko. Bueno, ya he señalado, señora Brutarán, al principio de mi intervención que de este tema no teníamos ningún interés en hacer alarmismo. Simplemente teníamos interés en preguntar en la comisión correspondiente y le vuelvo a señalar. Creo que las respuestas allí dadas no satisfacían las preguntas allí propuestas de ninguna de las maneras. Le han comentado mis compañeros, no voy a incidir, no es una cuestión de generar alarmismo o no alarmismo, es una cuestión de que hay que tratarla con naturalidad. Y no hay que quitar hierro a que si el incremento es un robo más al mes o un robo menos al mes. Hay un incremento importante y hay una sensación de inseguridad. Comenta que San Sebastián es la ciudad más segura. A mí me gustaría cotejar los datos. 17 de agosto del 2012. Organización de consumidores y usuarios. 3 capitales vascas figuran entre las ciudades más seguras del Estado. Los vecinos de Iruña, Gasteiz y Bilbao se sienten a salvo en sus casas y en sus barrios. La OCU, no lo digo yo. Pero bueno, a lo que nos atañe, que es nuestra ciudad. Me voy decepcionado, nos vamos decepcionados de esta moción y le voy a explicar el porqué. Porque creo que ha perdido una oportunidad para proponer medidas extraordinarias o medidas adicionales que haya entendido que son adecuadas a la nueva situación y a la nueva realidad social en la que vivimos, desgraciadamente. Es decir, medidas como habernos dicho hoy, aquí y ahora, es cierto, estos datos se desglosan de esta manera, hay un incremento de incidencia, por poner un ejemplo, en tal barrio y las medidas adoptadas por el ayuntamiento en ese barrio son estas. Era una ocasión extraordinaria para poderlo haber desarrollado. Y, en cambio, nos vamos de la moción sin saber exactamente cuáles son las medidas que el Gobierno pretende impulsar para revertir lo que ya le he dicho antes, una situación que genera inseguridad social e inseguridad ciudadana. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak onartu elitzen da, eta urrungo puntua 27garrena irakurtzekoa da, osea que nebe Ha quedado aprobada la moción número 26 presentada por el Grupo PNV relativa al aumento de robos en domicilios y comercios. A continuación, la moción número 27 está El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a que adopte las medidas necesarias necesarias para gestionar correctamente la nueva realidad, facilitando el uso del transporte público a la ciudadanía y rentabilizando las nuevas infraestructuras de un modo adecuado, sin generar duplicidades innecesarias para la financiación del transporte público. Aldeko bozkak onartua elitzen da, 28garren puntua. Pues ha quedado así aprobada sin debate esa moción que presentaba el Grupo PNV relativa a la adecuación del plan de movilidad a la entrada en funcionamiento de las nuevas infraestructuras ferroviarias, sobre todo la estación del Topo en Inchaurroinde. La siguiente moción, número 28, la presenta también el PNV, en esta ocasión sobre la amenaza de implantación del puerta a puerta en el barrio de berriz ere Zubieta. hondakinen kontuarekin gatoz, baina lehendabizi nahi nuen gauza bat aipatu. Yo hoy le he escuchado al alcalde decir no hace mucho, cuando se estaba tratando una moción del Grupo Socialista en relación a las destituciones en la Autoridad del Transporte y tal, ha subido mucho el tono, mucho, y se ha referido a quienes modificamos la representación de este ayuntamiento en la Mancomunidad de San Marcos y ha dicho que esa modificación, por cierto, una modificación aprobada por los 2/3 de este Pleno, representando al 75% de los ciudadanos de esta ciudad, que esa modificación sigue la estrategia de aniquilar el pensamiento discordante. Eso me parece gravísimo, pero todavía me parece mucho más grave viniendo de un alcalde, el de la ciudad de San Sebastián, el de mi ciudad, que hoy no ha sido capaz de condenar una pancarta en la que se amenaza de muerte a alguien, simplemente es ni nago hitzean. Ez dizut onartuko, inongo interrupziorik. Ez dizut onartuko. Vale, este te interruptuko, baina etza hitz egiten gaietaz, eta nik horretaz hitz egiten deno. Zuk lehen hau hitz egin dezun bezalaxe. Hainai gaietaz, zuk lehen hau hitz egin dezun bezalaxe. Hainai gaietaz hitz egiten. Un alcalde que ha sido incapaz hoy de condenar
que se amenace de muerte a alguien por discrepar en una cosa tan simple como no compartir el puerta a puerta y defender un sistema de contenedores para recoger la basura, un alcalde que no ha estado a la altura ni siquiera de otro alcalde de Bildu, que ayer en Vergara sí condenó esa pancarta, hoy nos dice y viene aquí diciéndonos que esa decisión supone aniquilar el pensamiento discordante. En fin. Gauza bat irakurriko dut, Zubietari buruz. Oso simplea da. Donostiako udalari biheldu zaion idatzi bat. Bigarren puntuan dio. Gipuzkoako eremuan hondakinen kudeaketan erabakiak hartu eta gauzatzeak duen garrantziaz jabeturik, herri batzarrak atezateko bilketa ezartzeko erabakia hartua du. Ondorioz, proposamen hau aintzat hartuko ez balitz, herri batzarrak Zubietako herritarren ordezkari legal eta demokratikoa den aldetik, aipatu bilketa sistema martxan jarriko du azaroaren batetik aurrera. Una entidad, Zubietako auzo batzarra, una entidad que no tiene la competencia del sistema de recogida de basuras, se ha dirigido a este ayuntamiento y al gobierno de este ayuntamiento y le ha dicho que si no hacen lo que ellos quieren, ellos impondrán a partir del 1 de noviembre el sistema puerta a puerta en Zubieta. ¿Y qué ha hecho este gobierno? No ha respondido, no ha dicho nada, no ha dicho absolutamente nada. ¿Se imaginan, por ejemplo, que, yo qué sé, los vecinos de mi plaza, que seguramente somos más que los de Zubieta, dijéramos, mañana nos dirigiéramos al gobierno y le dijéramos, a partir de mañana, el régimen de la OTA de nuestras calles, de las calles de nuestro barrio, lo vamos a gestionar nosotros. Decidiremos nosotros, cobraremos nosotros, y si ustedes no lo hacen como nosotros queremos, pues allá ustedes, pero nosotros lo haremos. Y el gobierno no le ha respondido nada a esta entidad. Es curioso, además, ver como consecuencia de qué viene esto de Zubieta, ¿verdad? Porque primero se dijo que iban a hacer una especie de consulta puerta a puerta y esa consulta dijeron que iban a hacerla con miembros de la herri batzarra que iban a ir visitando esas casas. Bueno, pues fueron un grupo de jóvenes, casa por casa, diciéndoles, oiga, ¿usted está de acuerdo con el puerta a puerta, sí o no? Y luego contabilizaban, como se contabilizaba, por lo visto, en otros tiempos, el cabeza de familia contaba como toda la familia y así ha salido el resultado que ha salido. Y ante una situación de este tipo, el gobierno no ha dicho todavía ni media palabra. Iñaki, bukatu zaizu, denbora. Bai, bukatu dut. No ha dicho ni media palabra. Nora? Bai, mila esker. Benetan, Zubietarrez hitz egiten duzuenean, olagarru baten sentsibilitatea daukazuela dirudi. Zaki konturatzen zeraten, zuek zeneukien, hondakinen gestiorako planaren biktima zirela. 500 metroetara, beraien etxetatik 500 metroetara, ezarri zenieten intzineradora bat. Eta ez dut uste hemengo inorri bere etxe ondoan intzineradora jartza gustatuko litzaiokenik. Zubietako herri batzara legitimidade badauke. Ez gaitezen bozkatuak izan dira eta aukeratuak izan dira. Eta ez aprobetxatu hau ere gainera legitimidadea kentzeko Zubietako herri batzarrari. Firmak bildu dituzte, babes bat jaso dute, 167aren babosa jaso dute. Hori ez da errez lortzen, Hori oso zaila da lortzen. Eta errespetu minimo bat zor diegu. Beraiek esaten dute atezatekoa ezarriko dutela. Ados. Baina udal honek ordenantza beteko du eta bere zerbitzua ematen jarraituko du. Beraz, ez dakit nun ikusten duzuen arazoa. PNV-en besteak beste PNV-ek berak besteak beste atezateko voluntarioa ezarri du berri zen Bizkaian. Eta ez dago inolako arazorik. Hemen ordea, anormala dena esaten duzu edala vulneración del ordenamiento jurídico. Ez diote udalari ez da euro bat eskatu. Eta beraien praktika honak, beraien konpromesua birziklatzearekiko aurreztea eragingo dio udal honi.
Gustatuko litzaiguke donostiar guztiek horrelako konpromezu eukitza birziklatzearekiko. Eta beraiek ordenantza beteko dute. Guk zerbitzua ematen jarraituko dugu, ez duenak parte hartu nahi, ez du ezertan parte hartuko. Gu jasotze zerbitzua ez dugu kenduko. Beraz, ez dakin nun dagoen arazoa. Sortu egiten dezue arazoa. Hemen ere beste interes batzu daude gaia ateratzeko. Eta benetan, donostiar guztiak hau egingo balute, zenbat eta zenbat tona murriztuko genituzkeen hondakinetan. 67%, erabakiko balu dana berziklatzea, zenbat eta zenbat tona, eta ondorio zenbat eta zenbat diru. Netzako hau posteko notizi bada, beraiek hartzen duten konpromezua. Eta ez diot beste arazorik uste, ni benetan postu egiten naiz honen olako notiziekin. Alderdi Sozialista, Denis. Sí. Yo, obviamente, vamos a apoyar la iniciativa, pero no sé, Iñaki Gurruchaga en su intervención lo ha enfocado desde la perspectiva jurídica, tiene mucha importancia, efectivamente, y a ello me referiré un poco más tarde. Hay otro aspecto que nos preocupa sobremanera, que es el de la cultura política, porque ¿quién es el guapo en Zubieta que se opone ahora a esto? A la izquierda abertzale, las actitudes y las culturas gregarias siempre le han gustado. Y le gusta incluso hasta para meterte a un grupo de gente que está en contra de lo que opina la oposición y ver cómodamente desde la presidencia de una mancomunidad o de una alcaldía cómo te están insultando, cómo te están amenazando, cómo te están... Es decir, el pueblo conmigo, el pueblo, yo represento al pueblo y de alguna manera este tipo de actitudes, y en las basuras lo estamos viendo, el caso de Lourdes Idoiaga es un claro ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo esa cultura política se impone. Claro, no le gusta al alcalde que hablemos de izquierda abertzale, pero es que se nota mucho porque es el sello de la casa. Y claro, yo que quizás pase por ser uno de los menos taurinos en mi grupo, pero que entiendo y comparto muchos de los argumentos que se dan aquí, efectivamente, ¿qué haríamos si durante la próxima Semana Grande hay un grupo de donostiarras que deciden montar unas capeas, o yo qué sé, que no entiendo de estas cosas, pero que montan una corrida de toros por su cuenta en Illumbe? No, que se lo costean ellos, que lo quieren hacer. ¿Qué haríamos? Claro, por otro lado se nos dice, yo me alegro mucho, dice el gobierno municipal, dice Nora Galparsoro, de que hayan decidido reciclar mucho. Oigan, no, han decidido que quieren ir por ese sistema, que ya sabemos todos a qué responde, a montar una provocación, porque es una provocación en el fondo, decir, no, nosotros nos autogestionamos, lo hacemos a nuestra manera, los ejemplos que ha puesto sobre la OTA Iñaki Gurruchaga sirven perfectamente, pero eso no quiere decir que estén decidiendo reciclar más o menos. Hay mucha parte de la ciudadanía que lo que está diciendo es que quiere reciclar. Por cierto, que hay gente que lleva reciclando mucho tiempo y que lo que se encuentra ahora son dificultades para reciclar. Dificultades para reciclar, porque a mí me suele gustar poner un ejemplo. Hay ciudades grandes en el mundo que han decidido que el tema de la movilidad hay que regularlo mucho, e incluso hasta el punto de que el coche no puede llegar hasta el centro de las ciudades. Y eso puede formar parte, efectivamente, de un futuro no tan lejano. ¿Qué es lo que los ciudadanos legítimamente tenemos derecho a pedir a las autoridades, a las instituciones? Un transporte público eficaz, rápido, ágil, cómodo. Eso tenemos derecho. Bueno, pues si queremos que nuestra ciudadanía, que ha demostrado un nivel de conciencia altísimo, desde luego a nivel estatal y diría también a nivel europeo, siga apostando por el reciclaje y por el medio ambiente, hay que ponerlo fácil, no hay que desincentivar, no hay que darle a nadie con el cubo en la cara. Hay que ayudar. Y ayudar supone ponerlo fácil. ¿Por qué ponerlo difícil cuando se puede hacer más fácil? ¿Por qué volverle loca a la gente y convertirle el asunto de las basuras en un calvario? Usted antes ha mencionado el plan de residuos urbanos de Kentucky o de Iowa, me da igual. Cuando usted hablaba de convertir los residuos en un recurso, estamos de acuerdo, pero es precisamente lo que no hacen. Porque convertir los residuos en un recurso, hablando ya de tratamiento, es precisamente sacarle una energía que ustedes lo que quieren hacer es enterrarla, empaquetarla primero en fardos y enterrarla. Eso es no sacarle ningún recurso. Estamos ante realmente planteamientos muy antiguos,
muy antiguos, nada ecológicos, nada sostenibles y, en fin, yo diría casi decimonónicos, hablando también de la cultura política que está detrás. Y eso lo estamos viendo todos los días. En algún momento darán la ciaboga. En algún momento darán la ciaboga. Esperemos que no sea demasiado tarde para los donostiarras. Alderdi Popularra. A ver si hablamos del tema alguno, porque... Intentaré. Bueno, creo que ya se han afrontado desde dos puntos de vista diferentes lo que es una decisión o una dejadez del Gobierno a la hora de tomar unas decisiones para obligar a unos ciudadanos a que cumplan las normas y las leyes que están en la ciudad y de las que nos hemos dotado todos. Habla de legitimidad. ¿La legitimidad de quién? ¿De los vecinos para imponer su propio sistema? Bueno, se podrían poner 1000 ejemplos en la ciudad de cómo los ciudadanos se pueden organizar y, aunque no se cumplan las normas, dejarlo porque ellos creen que lo están haciendo por el bien común. Pues, dice que se le va a hacer seguir haciendo la recogida como se está haciendo ahora. ¿Y cómo piensan hacerlo del puerta a puerta? ¿Cómo lo van a hacer? Explíquenoslo. Explíquenoslo. ¿Cómo va a hacer FCC la recogida puerta a puerta? Ah, no la va a hacer, entonces, ¿sabes? Que es surrealista. No, lo vamos a imponer y porque No, que lo ponen los vecinos, ya sé, pero si ya sé que ha sido una decisión de los vecinos, es una decisión única en el mundo, ¿eh? O sea, qué casualidad, Zubieta, bastión de la izquierda abertzale, de Bildu aquí en Donosti, ellos por sí solos se les ocurre poner el puerta a puerta. Pues, hombre, tendrán que estar sometidos a las leyes, a las ordenanzas, ¿no? Y espero que el alcalde o el equipo de gobierno pues las haga cumplir, porque es que si no esto se va a convertir como una gran comunidad de vecinos, donde usted va a ser el presidente de la comunidad y que habitualmente, como pasa, pues el presidente ni pincha ni corta. Al final eso es un guirigay donde todo el mundo no se hace caso. Y, bueno, además que es curioso que por un lado permitan decidir y que les parezca encantador y democrático que un barrio tome una decisión y deciden que Navarra tiene que ser Euskal Herria, que Iparralde también, y eso no les parece ya tan bien. Ya sé que mezclan las cosas, ¿no? Pero al final es que todo tiene un poco así en relación, ¿no? Lo que está bien para unas está fatal para el otro. Bueno, y como he dicho que iba a ser breve, tengan un poco más de coherencia con las cosas y apliquen por lo menos para todo el mismo rasero. Bueno, hombre, es lógico que se alegre, ¿no? Porque es que están en la jugada. Están en ello. Sí, ahora mismo estamos viendo, tienen más información, más de lo que cuentan. Nos acaban de decir que los vecinos van a implantar el puerta a puerta, pero que ellos no van a quitar los contenedores. Entonces, están haciendo ese equilibrio. Y además es un equilibrio muy curioso porque parte de Zubieta pertenece a Donosti y parte de Zubieta pertenece a Usurbil. Y Usurbil implantó el puerta a puerta en el 2009. En Zubieta no implantó el puerta a puerta. En Zubieta la basura se recoge, en la Zubieta de Usurbil se recoge en contenedores. En el contenedor amarillo, en el contenedor azul, en el contenedor orgánico y en lugar del verde que tenemos aquí hay uno negro, el del resto, y el contenedor verde del vidrio. Exactamente igual que hago yo en mi barrio de Amara, exactamente igual. Y eso fue como consecuencia de una decisión que tomaron los de Zubieta en un proceso participativo, montado además por grandes gurús, el que fue alcalde, Errekondo, o el propio Imanol estuvo en ese proceso participativo, Imanol Azpiroz, y se decidió por votación que el sistema que se iba a implantar en Zubieta era el de contenedores, hace no tantos años. Y ahora resulta que necesariamente tiene que ser el puerta a puerta, porque el de contenedores no vale. Y ustedes lo que están haciendo en Zubieta es tratar de que se genere algo que dé a entender que en algún lugar de Donosti hay puerta a puerta. Eso es lo que están haciendo. Y como tampoco se atreven, porque claro, no se atreven a ir hasta el final, porque ven que no pueden ir hasta el final,
porque con la ordenanza en la mano no pueden poner un puerta a puerta acogido por el propio ayuntamiento, pues están buscando subterfugios para hacerlo. Bukatzen joan Iñaki, Porque es curioso, además, y con esto termino, es curioso que, por ejemplo, ustedes tengan tanto respeto a lo que los vecinos en una extraña consulta han decidido y, por ejemplo, no tengan ningún respeto a lo que miles de vecinos en muchísimos pueblos de Guipúzcoa han firmado. A eso no le tienen ningún respeto, pero a esto sí quieren tenerle respeto. Solo respetan a aquellos que dicen lo que ustedes quieren que digan. Vale, osondo. Bozkatu ingo dugu, baiezko bozkak, ezezkoak, onartzen da, 29. puntua. Pues ha quedado aprobada esta moción que presentaba el PNV sobre la implantación o posible implantación del puerta a puerta en el barrio de Zubieta. El grupo de Bildu ha votado en contra, el resto de los partidos políticos a favor de la moción. A continuación se debate otra moción presentada por el PNV, en esta ocasión sobre la adopción de medidas legales ante el impago reiterado por parte del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa de la obligación de abonar algo más de 1 millón de euros. Bueno, aure gai ezaguna dugu, ezta? En diciembre, creo que el 30 de diciembre de 2011, vencía un plazo por el cual GHK debía abonar, de acuerdo con un convenio, un largo convenio firmado hace ya bastante tiempo, debía abonar 1 millón, la cuarta entrega, digamos, de una partida de 4.250.000 euros, como compensación por lo que fuera, debía entregar el 30 de diciembre de 2011 1 millón de euros al ayuntamiento. No lo hizo. No lo hizo y además hubo la connivencia de una concejala, de Nora Galparsoro en concreto, para que eso no se produjera. Bien. El Gobierno municipal llegó a un acuerdo con GHK para que ese pago se atrasara, se aplazara y se realizara en junio. Ha pasado junio y tampoco ha pagado. El 3 de julio, nuestro partido registró una interpelación respecto a esa cuestión y creo que el 10 de julio, es decir, 7 días después, el delegado de Hacienda, perdón, hizo un nuevo requerimiento a GHK. Hasta hoy ni han respondido al requerimiento ni han pagado. Y en esas circunstancias lo que hay que hacer es lo que se hace en todos los casos con otro deudor cualquiera con respecto al ayuntamiento, que es ir a los tribunales. Que es lo que hacen ustedes en algunos casos, pero no en otros. Porque el otro día en la Comisión de Hacienda pudimos comprobar, por ejemplo, que este Gobierno ya ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Gobierno vasco, reclamándole la parte de un IVA que la Diputación, entiendo que de manera absolutamente antijurídica además, le ha reclamado al ayuntamiento y el ayuntamiento ha abonado. Pero fíjese qué curioso. La Diputación le reclamó el 24 de mayo del año 2011 el IVA al ayuntamiento. El 23 de junio del año 2011 el ayuntamiento presentó las primeras alegaciones. El 31 de enero, es decir, estamos hablando del 24 de mayo, el 31 de 2011, el siguiente, el 31 de enero de 2012, se interpone un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo. No ha contestado todavía. Han pasado 16 meses, 16, desde que la Diputación reclamó al Ayuntamiento una cantidad importante de IVA, el Ayuntamiento lo ha pagado, el Ayuntamiento ha alegado, ha presentado recursos en vía administrativa, pero no ha ido a los tribunales. Sin embargo, por ese mismo IVA que el Ayuntamiento le reclama el 24 de noviembre, del año 2011, le remiten la factura al Gobierno vasco y el 20 de julio pasado, es decir, 8 meses después, ya han interpuesto el contencioso administrativo. O sea, ante una misma circunstancia, un IVA que el Ayuntamiento discute y creo que con razón, que la Diputación le cobra. El Ayuntamiento lleva 16 meses poniendo recursos y más recursos frente a Diputación, pero todavía no ha ido a los tribunales. Sin embargo, al Gobierno vasco en 8 meses ya la ha metido a los tribunales.
GHK, desde 9 meses, sin hacer el pago que correspondía hacer. Todavía no han ido a los tribunales. ¿Qué es lo que hacemos con esta moción? Decirles lo que hay que hacer. Hay que defender los intereses de este ayuntamiento. Hay que defenderse ante GHK y hay que defenderse ante la Diputación. Y hay que defender los intereses de este ayuntamiento porque, además, necesitamos de esos recursos. Hemos pagado a la Diputación por el IVA de los acuerdos en relación a la parcela de Riberas y demás, hemos pagado no solo el IVA que reclamaban, sino incluso los intereses de demora. Y GHK no ha abonado esa cantidad, ni al parecer tiene ninguna intención de abonar. Pero lo que vemos que no hay es voluntad e intención del Gobierno municipal de defender, como debe hacerlo, los intereses que no son de Bildu, son de toda la ciudad. Bueno, bukatzen egun, vale, oso ondo. Javi, Koko, vale. Alderdi Sozialista, Denis. Hombre, pues hubiera sido interesante conocer la opinión del delegado de Hacienda al respecto, porque efectivamente no estamos hablando de pocos recursos. Esta propuesta que nos trae el PNV al Pleno tiene la virtud de permitirnos hablar no ya solo del puerta a puerta o de la gestión de los residuos, sino sobre todo de las consecuencias económicas financieras que tiene para el territorio y también para la ciudad. Obviamente, el 1 millón de euros que se adeuda a este ayuntamiento por una infraestructura que se debía haber hecho y por la cual se peleó desde esta ciudad en contrapartida a lo que entendimos en su momento que era un acuerdo mayoritario que desde luego no compartíamos y poco nos gustaba, pero que tuvimos que asumir, se peleó por una serie de contrapartidas, 10 millones de euros en aquel entonces, de las cuales se han cobrado ya 9. Se han cobrado ya 9 y, por cierto, creo que han servido para enjuagar presupuestos y para cerrar las cuentas y para hacer muchísimas cosas. Y falta otro 1 millón. Pero hay más cuestiones que están en juego en todo este desarrollo, ese desarrollo que va camino de convertirse en un gran mausoleo en los Altos de Zubieta, porque, claro, hay que recordar que el anterior Gobierno hizo todo un encaje de bolillos para que la operación del Centro de Gestión de Residuos de Guipúzcoa en Zubieta contribuyera junto con la cárcel a configurar todo un polígono que de abordarlo en solitario el Ayuntamiento sería imposible y más en los tiempos que corren. Pero es que se abordaba precisamente para hacer el mayor polígono de desarrollo económico con más metros de techo construido que ningún otro en Guipúzcoa. Y les vuelvo a insistir que en los tiempos que corre tampoco eso es ninguna broma. Por cierto, señora Nora Galparsoro, a más de 2.000 metros, como exigía el RAMIMP antiguo, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, más de 2.000 metros, lo cual fue muy complicado de detectar y de encontrar un espacio que cumpliera eso, porque Guipúzcoa, como todo el mundo sabe, está densamente poblado y orográficamente es un territorio muy complejo. Y eso se hizo. Usted dice que es a 500 metros, pero no es verdad. No es verdad, es a 2.000 metros, porque esa fue la madre de muchos corderos. Y todavía hay algunos que estamos que recordamos el pleno en el que se nos montó aquella bronca por la implantación en aquel espacio. Pero insisto en la idea de que aquella era una operación muy ventajosa para la ciudad. Muy ventajosa para la ciudad, no solamente por lo que he contado, sino porque además permitía, fíjense, de rebote, a dónde podemos llegar, a dónde y a Txomin, Martutene, porque la cárcel se trasladaba y efectivamente eso contribuía a la rehabilitación bien que la necesita el barrio de Martutene, de Txomin. Así las cosas, no parece que efectivamente ustedes se estén peleando por cobrar ese dinero. Y lo que es peor, recientemente tuvimos noticia de que había un plan alternativo que se basaba efectivamente en vertederos y en un modelo determinado de recogida de basura que va a ofrecer efectivamente unos milagrosos resultados. En cuanto a lo de los vertederos y de las canteras, lo cierto es que, aparte de no gustar a muchos guipuzcoanos y a la mayoría política en el territorio, tiene el problema de que tiene que traer tras de sí toda una planificación. En su momento fue muy complejo redactar un PTS que detectara cuáles eran los espacios que debían albergar las plantas de tratamiento de los residuos. No estamos hablando, por cierto, solo de la incineradora, que a ustedes les obsesiona y les gusta mucho recordar. La incineradora está en cola y va a tratar el 35-40% de los residuos que se generan en el territorio. Hay otras muchas plantas que se disaminen por el territorio, muchas plantas de compostaje, de biometanización, que están ordenadas en un PTS que ahora, al parecer, no se ha empezado a modificar, pero va a ser muy necesario modificar si queremos ir a una planificación alternativa. Este estado de cosas nos lleva a pensar que vamos a ninguna parte.
Efectivamente, el Ayuntamiento va a perder recursos, como bien ha apuntado Iñaki Gurruchaga, va a perder oportunidades de poder llevar a cabo una operación que de otro modo es muy difícil, y más en los tiempos que corren, llevar a cabo. Y, por otro lado, estamos ante, en fin, la nada en lo que es la planificación en el asunto de los residuos. El absoluto vacío en cuanto a los modelos, sí, de recogida, que ya hemos hablado mucho, pero desde luego también de tratamiento por falta de espacio y no se nos olvide que por falta de acuerdos con otros territorios, que los que teníamos los hemos hecho volar por los aires y que nos permitían sacar no pocas toneladas de basura de este territorio. Alderdi Popularra. Gracias, señor Izaguirre. Lo primero que quiero hacer es felicitarle a mi buen amigo Iñaki porque ha hecho una intervención muy buena. Ha habido otras, ya les diré, me han parecido varias brillantes esta noche, se lo diré luego, para que se vaya la gente contenta. La de Iñaki ha sido particularmente brillante. A mí este es un asunto que, como portavoz en este momento de mi grupo, me preocupa mucho. Porque le llevo yendo a Bildu y al equipo de gobierno que no tenemos recursos para nada. En este pleno, en muchísimas intervenciones. Yo puedo aquí decir, así he tomado nota, pues que hay problemas para darle un poquito de dinero, 14.000 euros a Albera Vera, que la Diputación qué problemas tiene pues para ayudar a GBC. Hemos visto, lamentablemente, que a mí me ha parecido un momento terrible lo que hemos apreciado aquí en este pleno con Berpiztu. Tampoco ha habido dinero para la reeducación de menores con adicciones. En su momento tampoco había, aparte de las competencias, recursos para el cuarto de socorro. Se nos está diciendo hasta la saciedad que el 2013, el bicentenario, no tenemos dinero. Bueno, pues vamos a ver. Aquí estamos hablando de 1.060.000 euros. Estamos hablando, y se ha citado, por eso digo que muy brillantemente por Iñaki, el distinto comportamiento de Bildu depende en qué situaciones. Riberas de Loyola. Al Gobierno vasco le han emplumado, vamos a decir, judicialmente. Pero a Diputación no se le da un margen. Estamos hablando de 2,3 millones de euros. Por cierto, en noviembre del año pasado ya se le había hecho caja. Le decía antes yo a Josu Ruiz que a la Diputación, desde luego, pleitesía. Es decir, cuando vienen, pasamos por caja y ya está. Pues fíjese, 1 millón más 2,3 más la brillantísima negociación que hemos hecho en la cesión de los viales, que ahí se nos ha ido, pues siendo muy prudentes, 1 millón de euros, pues fíjese de lo que le estoy hablando, la de cosas que se pueden hacer con todo esto. Y yo estoy hablando de lo que conozco un poquito más, no entro, porque no soy muy competente en la materia, en los términos de las basuras y del reciclaje. Ese no es mi terreno. Yo hablo desde el punto de vista económico. Esto no es serio. Y claro, si a esto le une que tenemos la suerte de contar con el delegado de Hacienda, que nos acompaña ahora en este momento, para no decir nada, pues claro, el cuadro es súper preocupante. Espero que no me diga que he faltado a la verdad, porque creo que todo lo que he dicho, y me gusta ser riguroso, aparte de ser claro, que lo soy, y a veces un poco tonto que también, creo que esto es muy preocupante. Ya basta de que ustedes nos estén vendiendo que no tenemos recursos y cuando hay recursos y hay quien es responsable de que esos recursos estén aquí, no lo exijamos. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Y yo sé que usted en el fondo, que me está mirando ahora atentamente, está de acuerdo conmigo, pero no sé por qué extraña ley, no sé si es la de la gravedad o qué otra, que probablemente será la disciplina de partido, de grupo, pues esto no pasa así. Y esto es muy serio. Porque yo le he puesto encima de la mesa 4 millones largos de euros. Con esto se pueden hacer muchas cosas. Y no tenemos que estar, como hemos estado en este pleno, escuchando la cantinela de que no tenemos recursos para no sé qué cosas. Esto es una vergüenza. La moción es correctísima. Me gustaría que ustedes la apoyaran y que realmente exigieran a Diputación, en este caso al consorcio, mejor dicho, lo que tiene que pagar. A usted, señor delegado, le he oído todas las explicaciones habidas y por haber. Le he visto pasar los peores tragos de su vida explicando lo que no tenía explicación posible, ni jurídica ni económica. Llegamos al momento de la verdad y aquí estamos. Y claro, luego usted mañana me dirá, no, es que 14.000 euros para no podemos, es que andamos muy mal. Pues no es serio, no es serio y es muy preocupante. Baizteko txanda, Iñaki.
Decía que quería haberle escuchado al Gobierno, pero como no he escuchado nada por parte de él, pues no sé cómo referirme a ello. Pero yo sí quería al menos hacer un poco de memoria, porque yo recuerdo que la primera vez que trajimos este asunto de Eskuzaizeta, del desarrollo de las instalaciones de Eskuzaizeta, etcétera, cuando trajimos por primera vez a pleno, creo que fue Ricardo Ugarte el que respondió a aquella primera moción, y en aquel momento dijo que el Ayuntamiento de Donosti no se vería económicamente perjudicado por las decisiones que pudiera haber en relación a aquella cuestión. Ya estamos económicamente siendo perjudicados. Y además, voy a decir algo más, este millón es un millón pendiente, pero aún quedan pendientes 2,3 millones, creo recordar, por el compromiso de compra de una parcela que todavía tampoco se han materializado. Luego, ese perjuicio económico ya se está produciendo. Primera cuestión que quiero recordar. Segunda, la verdad es que en relación al trato que está dando la Diputación y GHK, el trato económico que está dando al Ayuntamiento, es durísimo, porque al dinero, a las partidas a las que se ha referido José Luis, habría que añadir también, por ejemplo, lo que el otro día supimos en la Comisión de Hacienda, y es que por el exceso de IVA, por el incremento de IVA, que es un incremento de IVA que sí, lo ha decidido Rajoy, pero aquí no lo cobra Rajoy, Aquí el incremento de IVA lo cobra la Diputación. Por el incremento de IVA, el Ayuntamiento va a tener que abonarle a la Diputación 3 millones más. Va a tener un gasto añadido, adicional, de 3 millones más. De esto nos informó usted el día pasado. Es decir, que si uno hace balance, empieza a ver que todo lo que se trata de abonarle a la Diputación lo hacemos religiosamente y todo lo que tiene que venir de allí para aquí no viene. Y ustedes no defienden los intereses del Ayuntamiento en esta cuestión. Estamos hablando de muchos millones de euros. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, esplikazioa, Javi. Perdón, alcalde, una cuestión de orden. Yo entiendo que la explicación de votos es del grupo municipal. Entonces, no tengo inconveniente en que Bildu hable, pero debe ser el grupo municipal Bildu. Nola da Iñaki? Azkarra zera, mutina. Bai, zuetariko norbaitek eman barko luke eta ez berak. Baina egia da orain arte. Pero no sé por qué se sorprende, señor alcalde, que es que se lo dijimos antes de ayer en la Junta de Portavoces, que las intervenciones del Grupo Bildu son del Grupo Bildu y no del Gobierno. Oso azkarra zeate, zuen joko zikina gaur nahiko nabarmena egitzen da, eta hau ere onartuko dugu, eta bagoaz horrea, bai. Seguro nago... Juego sucio, nada. Bueno, hago una pregunta y me respondes. Hago una pregunta y me respondes. ¿Alguna vez ha sucedido esto? Te respondo. Sí. Vamos a ver. Yo entiendo, y hay una moción, y la opinión del Gobierno puede ser interesante para marcar la votación de los grupos. Pero claro, cuando el Gobierno no utiliza el turno para explicar la posición o explicaciones a una moción y quiere hacerlo en explicación de voto, eso no es de recibo. Quien tiene que hablar es el Grupo Municipal Bildu y no el Gobierno. Se ha estado callado en todo el debate. Sí, pero si es que no me ha respondido a la pregunta. En y no me lo vas a responder, no. O sea que vamos a dejarlo aquí. Respondo. Y no te preocupes, que lo va a hacer el Gobierno. Que yo recuerde, en explicación que lo va a de hacer voto, el Grupo Bildu, no te preocupes. En explicación de voto, que yo recuerde, nunca he hablado... Sí, pero de tu memoria me fío lo que yo te diga. Bueno, o sea que, mira, chico. Bueno, también has dicho que es juego sucio, entonces de tus palabras ya estamos viendo el pleno. Has dicho que aquí hay juego sucio y no es cierto, porque de esto se advirtió de la Junta de Portavoces y lo hice yo. Bueno, Nora Kastukovitza. Ez dugu hemen ezer irabazten honekin, erantzuna eskaxagoa izango da, improvisatua izango dalako, eta benetan aldrebeskeri bat iruditzen zait, ontare iristea. Voy a explicar por qué hemos votado que no. Aquí no ha habido ni amiguismos ni pleitesía. Aquí lo que es que en este Gobierno no tenemos dos varas de medir, solo tenemos una. En el Pleno de marzo se aprobó por unanimidad la moción referida a la reclamación al Gobierno vasco del IVA. Y decía textualmente, el Ayuntamiento Pleno insta al alcalde a negociar con el Gobierno vasco el ingreso del importe del IVA y, en caso negativo, a interponer sendos recursos. Pues eso es lo que hicimos.
negociar su abono y, en vista de la negativa por su parte, interponer recursos. Pero el PNV no plantea esto en esta moción. Lo que plantea el PNV es la adopción de medidas legales ya contra GHK, ir directamente al juzgado. ¿Y por qué ahora sí y no contra el Gobierno vasco por los 2,2 millones de enriquecimiento injusto al no abonar el IVA? ¿O contra el Gobierno español a no abonar la subvención nominativa tabacalera que asciende a 7 millones? Con GHK no estamos en esta situación. Esperamos negociar con ellos. Pensamos que es el mejor camino. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. El Gobierno municipal no ha renunciado a este ingreso y trabaja para conseguirlo, sin hacer dejación de los intereses municipales, trabajando en la línea de la cooperación institucional. Pensamos que no está agotada la vía de la negociación. Trabajar para conseguir estos abonos, sí. Evitar su judicialización, si es posible, también. Mila esker. Zui nora, 31. Aprobada esta moción que presentaba el Grupo EAJ-PNV sobre la adopción de medidas legales ante el impago reiterado por parte del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa de la obligación de abonar 1.060.000 euros. Se van a debatir a continuación dos mociones de forma conjunta. La número 31 la presenta el Grupo PNV sobre las recepciones y otros actos de alcaldía, y la moción número 32 la presenta el Grupo del Partido Popular sobre invitaciones a los miembros de la corporación a los actos y eventos. Por cierto, con GHK después de 9 meses se puede seguir negociando, pero con el Gobierno vasco después de 8 meses no. Es una cosa impresionante. Bueno, esta moción viene a cuento de determinadas actuaciones del alcalde que esconden algo más que una desconsideración o un despiste hacia quienes hemos sido elegidos por los donostiarras para representarles en este ayuntamiento. Esconde la intención de que la imagen que proyecte este ayuntamiento sea una imagen trucada. Una foto en la que solo salga el Gobierno municipal, una foto en la que se excluye a las 3/4 partes de la corporación. Voy a citar 2 casos recientes, pero seguro que hay alguno más que se me escapa. El pasado 26 de agosto, el alcalde ofreció una recepción a los tripulantes del velero Estel, la embarcación en que encabeza la tercera flotilla de la Libertad encargada de llevar ayuda humanitaria desde Europa hasta la Franja de Gaza, y que recaló en la bahía de Donosti y el puerto antes de partir hacia Bermeo. La recepción del alcalde, que tuvo lugar en el Salón de Plenos, fue un acto institucional, con amplia presencia de ciudadanos, mediante el que el Ayuntamiento quiso expresar su apoyo, solidaridad y reconocimiento hacia esta iniciativa. Sin embargo, la alcaldía no cursó ninguna invitación, ni verbal ni escrita, a los miembros de la corporación en cuyo nombre y representación ofrecía la recepción. No lo olvidemos. Se dio la circunstancia de que 2 concejales de grupos de la oposición, Enrique Ramos y yo mismo, estuvimos en esa recepción, pero en ningún caso vinimos porque nos invitara el alcalde. Lo hicimos porque organizadores de aquellos actos que rodearon a la presencia del Estel aquí nos informaron de que había esa recepción y, movidos por esa información y por esa consideración que tuvieron hacia nosotros, estuvimos en ese acto. El segundo caso es el de la presentación de las regatas de la Concha. Hasta ahora esa presentación se llevaba a cabo con una amplia participación, clubes, árbitros, etcétera, aquí mismo en el Salón de Plenos, y se invitaba a los concejales a participar en la misma. Este año el alcalde y el Gobierno decidieron sustituir esa presentación por una rueda de prensa y no invitaron a nadie a participar en ese acto. Yo creo que fue una periodista de Gara quien mejor reflejó el deseo oculto de Bildu, que no es otro que el de evitar al máximo la imagen de pluralidad de esta corporación, quien mejor expresó lo que Bildu estaba pretendiendo. Al informar sobre la recepción del Estel, subtitulaba de la siguiente manera su información: cientos de personas y la corporación de Bildu reciben al Estel. Repito, y subrayo lo de la corporación de Bildu, porque aquí no hay una corporación de Bildu. Hace tiempo que, por fortuna, las corporaciones monocolores dejaron de existir. Por fortuna. Y lo que está poniendo de manifiesto este tipo de comportamientos es que ustedes quieren borrarnos de la foto. Nos quieren borrar. Esta corporación, como la ciudad misma, es plural
Y aquí estamos todas las opciones que los donostiarras, mediante su voto, han querido que le representemos. Y, por tanto, esa pluralidad no puede ser borrada de las expresiones públicas por más que le incomode al Gobierno municipal. A Bildu aún no se le ha pasado, yo pienso, la borrachera de la noche electoral de las municipales y en lugar de actuar como la minoría más votada que es, en lugar de actuar como los representantes de una parte de los donostiarras, en lugar de compartir con los demás, pretende excluir a los demás. La izquierda abertzale que gobierna esta ciudad le ha cogido el gusto a la foto, por lo que se ve, porque no se pierden una y están en todas. Les podemos ver ayer mismo en la foto de la huelga y les podemos ver también toda esta semana en todas las celebraciones del Zinemaldi, en todas ellas en zona VIP, y nos parece muy bien. El entusiasmo con el que han asumido su condición VIP nos parece perfecto, aunque a veces tengo la impresión de que la izquierda abertzale cada vez se parece más a eso que se suele denominar la izquierda caviar, o quizá mejor, la gauche Moët Chandon. Lo que no nos parece bien es que truquen la foto, que conviertan la imagen pública de este ayuntamiento en una imagen monocolor. No vamos a aceptar que manden a las 3/4 partes de este ayuntamiento al cuarto oscuro, porque sería tanto como aceptar que los donostiarras que apoyaron a Bildu son de primera categoría y los donostiarras que nos apoyaron a todos los demás son de segunda categoría. Con esta moción queremos recordarle al alcalde que somos los que nos sentamos aquí arriba, todos los que nos sentamos aquí, los que representamos a los donostiarras, y que esta ciudad es una ciudad plural y abierta, ni más ni menos. Alderdi Popularra. María José. Buenas noches. Bueno, yo ya a estas horas de la noche, no ya por la hora que, sino por la de horas que llevamos aquí, desde que he entrado esta mañana en el ayuntamiento, he visto el burro y se ha aparcado en la puerta y he dicho, ¡ostras, qué futuro! No me imaginaba que iba a ser tan inmediato el futuro como el pleno que estamos teniendo hoy, que algo le tendrá que hacer que pensar, señor Izaguirre. Ha conseguido usted, creo que es el único alcalde, desde luego en muchas leguas a la redonda, que ha conseguido que toda la oposición esté de acuerdo en los temas que se traen al Pleno, no solamente a la hora de votarlos, sino en que los traemos por triplicado el mismo tema. Eso le tiene que hacer que pensar a usted. Y entonces, bueno, esta es otra moción que ya la ha explicado el señor Izaguirre, yo ya, como digo, a estas horas, pero usted se tiene que dar cuenta que ustedes son, el Gobierno es Bildu, pero que el Ayuntamiento somos todos. Y últimamente estamos notando que cuando se cursan invitaciones al Ayuntamiento como Ayuntamiento, usted decide cuándo nos da traslado al resto de los demás grupos para que asistamos, cuándo no, cuándo le parece que sí, cuándo les parece ir ustedes solos, y eso no es así. Usted tiene que darnos traslado y seremos nosotros los que decidamos si vamos o no vamos, si nos apetece estar presente en este acto o no estar, pero usted tiene obligación de darnos traslado de todos los actos en los que el Ayuntamiento participa, organiza, se le invita, como dice la moción, y es lo que tiene que tener presente. Lo vamos a votar, votaremos que sí. Usted seguirá haciendo lo que le da la gana, como va a hacer, o sea, que no le va a cambiar nadie, pero les va a costar caro y les va a pasar factura pronto lo que están haciendo y lo que ustedes han hecho en el pleno de hoy. Esto no pasa desapercibido para los donostiarras y esto es muy grave para la democracia, es muy grave para la ciudad y es muy grave para esta corporación. Gracias. María José, lo primero, no he tenido que hacer gran esfuerzo para que os juntéis todos y votéis todos juntitos, porque es evidente, y lo he dicho al principio, que tanto la derecha como la izquierda, como los nacionalistas, españolistas, pues habéis decidido hacer una política contra Bildu y no he tenido que hacer ningún esfuerzo, María José, eso no te preocupes. Eta beste gauza bat aprobetxatu beharra dakat, Iñaki, ni benetan, nervioso jarri nahian zabiltza, baina uste gaxotzen hasia zaudela, osiero gaxo zaudela, ze zuria pasatzen da, ez dakit zenbat metro eta metro, o kuantos pueblos erda esaten bezala. Nahi baldimezu, pueblos y barrios, nahi baldimezu, zerbait salatzea gertakarin bat penagare gertatu ala, egintzazu bergaran indezuela, ekarri proposamen bat, eta ez egin gertakari penagarri baten erabilera politiko zikina. Iten eizean gaur 2-3 aldiz. Eta gauza esango izut, nik zeo zer esan ditu horri buruz. Eta zu pasiatzen nahi bali mazinan, ez da, nire kulpa, urrungoan horrexita egon, ez pasa izo importa. Eta beste gauza bat, aizeate dalekete pego, islatu nahian gobernuaren inoperantzia,
ez deula errespetatzen plenoa, transparenteak ez gehala, baina ez dizue inor sinisten. Operantea gea, hiria funtzionatzen du, udaletxe honek funtzionatzen du, transparentea gehala, eta honek esateuna, plenoak esateuna, garrantzi handia ematen diogu. Eta diogu errespeto guztia, agian bestatzuk noizbait euki ez dutena. Eta hoi horrela da, eta horrela jakin behar dute herritarrek. Eta ja, algrano junda, jakin dezazuen, jakin dezatela danak, gobernu batek erabaki asko hartzen ditula egunero. Eta hoien artean hartzen ditu, zenolako prentzaurrekoak egin, ze ekintzetara joan edo ez joan, ze harrera ofizialak antolatu edo ez formatuekin, ze bilerak egin edo ez egin, eskaerei ezberdinei nola eta noiz erantzun, eta holakoak. Eta guk ite duen bezala, zuek egiten dezue, zue talde politikoetan, gaur gazkok esan du ez da izenbait bilera eukitura, ez da izenbait komerziante eta talde eta bestiekin, ez dugu konbiatu, evidentemente, eta gobernua jasotzeitunean olako konbiapen asko, askotan, beraintzako dira eta hortan gelitzen dira. Beste instituzio batzu, por ejemplo, Eusko Jaurlaritzak, metroak eta olakoak inauguratzen ditu, metroak banalakoak, eta ez ditu inorri konbiatzen, eta ez da gertatzen. Esan hemen bakoitzak erabakitzen du, ze egin behar dunakin. Baina gauza bat esate dizuet, harrera publikoa dienean, gobernu honek talde politiko guztiak konbiatzen ditu sistematikoki. Eta gainea, erabaki genuen, bozeramaileen batzordean, jarriko genula gainea, harrera guztien datuak noiz izango zian ze ordutan eta ze egunetan lotu zen, dakizuen bezala, eta hor azaltzen dira danak, baina aparte gonbidapenak egiten dira, bialtzen dira beti bezala protokolotik. Inkluso batzutan, batzuk konbiatuta, beste lagun batzukin etortzen dira. Por ejemplo, PNV-koak etortzen dira, Egibar eta Urkullurekin, eta guk ez dugu esaten. Ongi etorriak, atea zabalik udaletxe hontan, eta ekarri izazue, ekarri nahitu zuen guzti. Hoi bai, bilez, zui erantzunez. Gobernu honek konfunditzen baldin badu, gobernatzia eta partidoa, zure jefia esaio zue, lehendakari izan da partidokua, abertzatik izan behar du lehendakaria. Osa, nik ez dut oso ondo entenditzen, zeatik naztu zituzuen guk zeiten ditugun, eta zuek ez dituzue aplikatzen zuen etxian. Eta beste hauza bat, askotan konbiatzen dituzu talde politiko guztik egiten dugun bezala beti, eta askotan egiten dutena partio politikoa da ez etorri, boikoteatu. Hortan, espezialista, PSOE eta PP. Hoi zuek, ez dezue zer egiten, oso ondo itxitezue, oso ondo etortze zeate, txintxo. Hoiek boikoteatu itegu askotan, beha jakin beharko dute, bere erabakila da, beak eman beharko dituzte esplikazioak, oso ondo, guk ez dio, uniongo esplikazio gehiago eskatuko, baina horrela izaten da. Baina ezin dezuen aukatu da, gure borondatea beti izan dela, akto publikoietan konbidatzea. Akatzen bate ondala inoiz, batzaigu importareko nozitzia, baina desde luego, konbidapenak egiten dira. Beste gauza bada, alkateak, udal gobernuak edo beste kideren batek, gonbite bat jasotzea, prentzaurreko batean parte hartzeko, bisita bat egiteko, bila bat eukitzeko, kasu hauetan, ezin du, beste inolaz izan, guk erabakiko dugu zer egin. Estelle kasuan, gonbidapen bat jaso genuen antolatzeien aldetik, prentzaurreko inbertuten egunean anegoteko, alkatiai, eta geho, gobernua konbidatu zuten ongi etorria emateko. Eta esan zuten nian, arreitea udaletxean, beraiek esan zuten, beak konbiatu nahi zituztela talde politiko guztik. Eta beak konbiatu zituzten. Guk agian beste gonbiapen bat bialdu behar genuen. Bale. Baina gu bagenekin konbiatu bat zeundetela, beraiek esan zigutelako zuzenean konbiatzeko asmoa zutela. Osa, faioa hain garabea ere ez da. Prentzaurrekoak nola antolatu, barkatu guk antolatu behar dugu, guk erabaki behar dugu. Egila da, estropetan aldaketa desienten ditugula urte honetan. Emakumie indara gehiago eman, bandera nun entregatu aldatu, eta egila prentzaurrekoa eman geniola txiki bat. Eta sariarena, bai, jaso genuen gonbiapen bat, sari entrega batea juteko, eta erabaki genuen ez jutia. Ez dago bestei. Eta gui argazkia bosta xola. Gui inporta zaio gauzak egitea. Argian, argazkian azaltzea beste batzui asko gehiago interesatzen zaie, gustatzen zaie, eta gu benetan ez gara horta etorri ona gobernatzea. Etorri gara hiriaren alde lan egitea. Argazkiak bestientzako ne bali maue. Socialista. Mismo tiempo, porque... Lo vas a tener, pero me he pasado, pero ojo, me lo acusáis muchas veces y hoy todos los grupos ha habido alguno que se ha pasado hasta un minuto, ¿eh? O sea, que yo vale. Como no me he pasado y te has pasado... Perdona, yo también me he pasado un poquito, pero... En un par de temas, espero que ahora pueda tener ese margen, porque
Juan Carlos, tus explicaciones, yo no voy a decir que son sabrosas, son tan confusas que es que no tienes argumentos para responder ante la barbaridad de lo que se te está planteando. Y realmente empieza a ser muy preocupante. Vamos a ver. Aquí hay dos mociones de dos grupos políticos, nosotros no la hemos hecho, y escuchamos en la comisión lo mismo que escucharon ellos. Y es, por un lado, primero, que el concejal que se sienta a tu derecha pidió disculpas por el error, cosa que tú no has hecho ahora. Es decir, que fue más elegante el señor Albizu que tú hoy en el Pleno. Y segundo, que la señora Nekane Buruterán dijo que no se nos había invitado porque el Gobierno había decidido que una invitación al Ayuntamiento no tenía por qué trasladarla. Y es que confundís ayuntamiento con gobierno y gobierno con partido. Y eso se llama dictadura. Eso se llama dictadura. Y mira, desde la oposición, a nosotros que el franquismo nos mató y nos asesinó, y que ETA también, no os tenemos miedo. Y no vamos a estar aquí calladitos cuando alguien desde otro punto de vista está intentando utilizar lo mismo para callar nuestras voces. Y lo estáis haciendo hoy en todo el Pleno descalificando. Da lo mismo ya el señor Gasco que el señor Viles, que el señor Goya, hasta bueno, que Urkullu y Pache López porque no tocaba, o me da igual. Es decir, cuando te has comportado y te estás comportando como cuando un niño en el patio del colegio es el portero y le meten goles todos, pero el balón es suyo. Y cuando ya le han metido 10 goles, dice, pues como el balón es mío y me estás metiendo goles, me lo llevo el balón y os jodéis que no jugáis ninguno. Muy bien, sí. Ese es tu comportamiento. Y tiene un problema, que un niño en el campo de fútbol puede hacer eso, pero un alcalde no. Porque tú no eres el alcalde solo de Bildu. Lo que pasa es que te lo has creído y solo estás intentando ser el alcalde de Bildu. Pero tu obligación es ser el alcalde de todos. Y eso se te ha olvidado. Y se te ha olvidado demasiado pronto. En apenas un año y pico estamos viendo cómo Bildu, y en este caso tú como alcalde, estás jugando a ser solo el alcalde de una parte de la minoría de la ciudad, aunque sea a costa de todos los demás. Y claro, para hacer ver eso, nos estáis mintiendo una película, ya que estamos en el Cinema al Día, de ciencia ficción, que solo os la creéis vosotros. Pero ¿tú te crees que si la oposición quisiera realmente y estuviera tan unida como tú quieres hacer ver en todos los temas, estarías tú ahí sentado? Pues no. Pero hay un juego democrático normal donde hay unos temas determinados, por cierto, 35, hasta los de sentido común que votáis que no y que además decís que ya veréis si los vais a hacer o no, porque total os da lo mismo. Entonces, ante esa actitud es tan deplorable, democráticamente deplorable, que toda la filfa de la nueva izquierda y de los nuevos tiempos se os ha olvidado. Totalmente. Y yo voy a hacer mención a algo en defensa del señor Gurruchaga. Legítimamente un concejal, me da igual el señor Gurruchaga o cualquier otro, puede argumentar en la defensa de sus argumentos lo que considere oportuno, siempre y cuando no ofenda. Y decir que pide, también aquí, aunque sea verbalmente, que se denuncie el acoso a otra concejala de otro municipio, aunque no sea del partido de Bildu, porque la quieren quemar en una incineradora, me parece muy legítimo. Y es tan sencillo como que hubierais dicho, nos parece mal y lo condenamos. Y se ha terminado el debate. Pero como no lo decís, lo ha tenido que repetir 3 veces. ¿Os imagináis qué pasaría si a alguien se nos ocurriera decir que al alcalde de San Sebastián de Bildu tendría que terminar en una de esas balas ecológicas después del proceso de metanización, o como se diga esto, Denis, embalado para recuperar el paisaje de la cantera de Alza? ¿Os imagináis que pusiéramos un cartel así? Oiríamos de todo. Entonces, seamos sensatos. Seamos sensatos. Yo eso me parece deplorable si te lo hicieran a ti, pero que se lo hagan a otros también, sean de mi partido o no. Y es que aquí solo se juega con la camiseta de un equipo. Y es que incluso en el fútbol se juegan 2 equipos. Aquí hay 4. Pero es que si fuera por ti, aniquilarías la oposición. Claro que eres defensor de la aniquilación, pero de los otros, de la oposición, de la pluralidad. Y la pluralidad es riqueza. El pensamiento diferente es riqueza y es futuro. Y sinceramente, me da pena todo lo que subyace del pensamiento que hoy estás trasladando. Y creo, sinceramente, que no estás a la altura de ser el alcalde de la ciudad de San Sebastián. Y creo que te estás metiendo en un verdadero aprieto, porque muchos de los que todavía no se atreven, después del pleno de hoy, no lo van a tener fácil.
porque se lo estás poniendo en una situación muy complicada para que te sigan defendiendo. Y termino. Termino, como has dicho, con el margen suficiente. Vamos a ver. Lo que propone el PNV y el PP es tan sensato que tanto cuesta decir que todo lo que sea del ayuntamiento somos todos es invitar a todos. Hasta eso molesta. Pues pensar un poquito, reflexionar antes de meternos en la cama, como se hacía antiguamente, que nos recomendaban los profesores o los sacerdotes o los curas o los hermanos cuando estudiábamos, hacer un examen de conciencia y pensar si es tan difícil, bueno, termino ya, si es tan difícil que cuando nos invite una peña taurina a todo el ayuntamiento podáis decirle a todos los grupos que el que quiera puede ir. Si realmente eso le perjudica tanto a Bildu y eso es hacer un frente, chicos, estáis enfermos. Vale, izteko txanda da, Iñaki, minutu eta erdi. Nik ez dizut onartuko ez zuri ez inori, nik errespetu osoz gaina. Zerbait eskatzen dizudanean, nik gaixo nahola esatea, ez zuri eta ez inori. Aspaldi konturatu nintzen, ez daukezula nahiko neurri hemengo alkatetza egoteko, ez daukezu. Ez daukezu, ez estilorik, ez mailarik, ez ezer. Eta hori geroz eta gehiago erakusten ari zera. Zeren nik gaur eskatu dizudana da, lehen esan dizudan bezala, Bilduko Bergarako alkateak egin duena. PNV-ek indakoa? Zer gehiago behar dezu ba? Zer egin du PNV? PNV-ek egin du? Bai, ez daukezu proposak. Bera, esantzazu hori bakarrik. Esantzazu Bergarako PNV-ko proposamenaren alde zaudela. Esan, guantxe esan. Esantzazu guantxe, a ber, ea. Baina esantzazu, beida ze simplea dan, esantzazu Bergarako PNV-ek azaldutako proposamenaren alde zaudela, esantzazu, behingoz. Hortarako gai etzea gai hortarako, etzea inoiz gai izan, aukera guztiak galtzen aizea, aukera guztik galtzen aizea. Eta, baina hor daukazu, egunkarietan, papera, hortxe daukezu, irakurri dezuta. Bai, osea, bera, ez dizut ezer gehiago eskatzen, hori bat. Eta ez dizut ja gehiago onartuko ere interrupzio hauek, ez dizut onartuko. Nik zuri inoiz ez dizut interrumpitu. Eta ez dizut onartuko hori egitea. Zuk, hemen, hortarako gai ere ez balin bazea, pleno hau modu egokian eta errespetu gutxieneko batez, gidatzeko gai ez balin bazea, utzizazu plenoren presidentzia? Bera, denbora bukatzen ezazu, eta zuk ohitura askoak azu galderak iteko, eta erantzuteko izatea pentsatze galderak, eta bestele egin galderak. Erabilizazut dagokizun turnoa, baina ez orain besteak bukatzen ezazu denbora inaki. Bai, aspaldi bukatu za denbora. Zu haituzea luzeago. Nahi izan dezun guztiak esan dituzu, baina nahi ez diazu uzten hori egiten. Zeren, gauzatxo bat bakarrik esango dizut. Aipatu dezun hoietako bat. Ikusteko ze kalidadea daukazu. Beida, aste nagusiko errezepzioan gu zinegotzi guztiok honea etorri ginanen, eta gurekin batea etorri ziren Inigo Urkulu eta Joseba Egibar, honea etorri baino lehen, eneko zuregana juntzan, baimena eskatzea, ea etorri zitezkeen eskatuz. Demora bukatu da. Guk beste estilo bat daukagu. Ez daukagu zure estilo kutre hori. Eta gu baiezko eman genion. Maria José. Bueno, recordarle una vez más que usted es el alcalde de todos, que usted no es el alcalde de Bildu, que es alcalde y es de Bildu, que es otra cosa, pero que es el alcalde de todos. ¿Entiende la diferencia? No, no entiendo. Bueno, entonces, que para nada está esta corporación contra Bildu, se ha unido contra Bildu, que si eso fuese así, como ya se lo han dicho antes, usted no estaba sentado ahí. Ojalá fuese así. Ojalá algunos que están todavía sin tomar el paso se decidieran a tomarlo y desde luego usted no estaba sentado donde está sentado. Lo que pasa es que lo han hecho ustedes tan mal, han gestionado tan mal en este año que han conseguido que toda la oposición se una en defensa de San Sebastián, en defensa de los intereses de San Sebastián. Porque todo lo que han tocado ustedes ha sido para liarla, para fastidiar, para hundirlo.
Y eso es una realidad que está en la calle, que lo estamos viendo. Todo lo que tocan lo destrozan, todo lo que tocan lo están haciendo peor imposible. Lo que están haciendo por esta ciudad es imperdonable. Lo que no están haciendo es mucho más imperdonable. Y eso es lo que nos une a la oposición contra ustedes, única y exclusivamente eso. Porque si no, como le digo, usted no estaría sentado ahí. Y espero que cuanto antes podamos entre todos unirnos de verdad en defensa de esta ciudad y quitarle a usted de esa silla que está sentado. Muchas gracias. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, lehenengoa Eusko Alderdi Jeltzalearena, ezezkoak, onartu gelditzen da, eta bigarrena Alderdi Popularrena, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da. 33. puntua. Pues han quedado aprobadas las dos mociones, una la que presentaba el grupo PNV, el otro el que presentaba el grupo Partido Popular, sobre las recepciones y actos de la alcaldía, sobre las invitaciones a los miembros de la corporación a los actos y eventos. La siguiente moción, la número 33, la presenta el PNV, en la que es moción relativa a la boulevarización de José Elósegui entre la glorieta de Contadores y el entorno de la nueva estación de Herrera. A ver si en este punto conseguimos sacar algo en claro entre todos, que seguro que la ciudadanía nos lo agradecerá. A lo largo de los últimos años, como todos los aquí presentes somos conscientes de ello, diferentes administraciones y en diferentes legislaturas han ido desarrollando diferentes planes de intervención en todo el entorno señalado para precisamente mejorar la situación urbanística que aquel entorno presentaba y que a día de hoy, por lo menos desde sus orígenes, está teniendo una notable transformación, si bien es cierto que todavía quedan cuestiones por hacer. Para que todo esto se pudiera desarrollar de esta manera, había un plan de obra y unas diferentes fases de actuaciones. Una de estas primeras actuaciones consistía en la boulevarización de la Nacional 1 entre lo que es la rotonda de Contadores y la actual estación de Herrera. Para llevar a cabo aquella boulevarización, largamente demandada, era preciso pasos previos que se han ido dando a lo largo de estos últimos años. Me estoy refiriendo a la recuperación de toda la zona, de toda la Nacional 1, que hoy en día los ciudadanos pueden disfrutar en cuanto a Bidegorris, accesos peatonales, nueva estación, espacios a recuperar hacia la zona de Gomistegui, etcétera, etcétera, etcétera. Las fases se han ido cumpliendo, algunas en la fase prevista, otras se han ido retrasando más, pero ahora toca lo que toca. ¿Y qué toca? Toca recuperar definitivamente la boulevarización comprendida entre la actual estación de Herrera y la glorieta de Contadores. Hace ya unos años se llevó una boulevarización provisional por parte de esta Administración que permitía, entre otras cuestiones, cosas tan indeseables, pero que no había otra solución en aquel momento, como que los propios vehículos de los vecinos pudieran estacionar encima de la acera, generando permanentes conflictos entre el uso racional de ese espacio peatonal. En este momento, la situación que se da, las circunstancias que se dan, la entrada en funcionamiento, además de la estación de Herrera en fechas cortas y la propia reurbanización superficial del entorno, hace recomendable que desde la Administración local se ponga manos a la obra para que esa concurrencia de diferentes actuaciones siga su curso. Hay que recordar, además, que estamos hablando de un entorno que ha sufrido una situación de obras que ha sido larga, tediosa, difícil, molesta, y creo que todos los adjetivos que aquí yo y ahora pueda describir son absolutamente insuficientes. Nosotros entendemos que esta es una fase que no puede esperar, que las obras no se pueden paralizar y que tienen que continuar en una situación de movilidad razonable. Nosotros presentamos en la comisión esta cuestión porque es una cuestión, sinceramente, que nos preocupa, y la respuesta que recibimos fue muy ambigua. Y quiero decir muy ambigua porque de la concejala responsable del área se nos hizo llegar que realmente esta es una competencia que no le corresponde a la propia Administración local. Si bien es cierto que luego en una segunda exposición dijo que tampoco lo tenía tan claro, que iba a pedir las opiniones a diferentes administraciones, en este caso al Gobierno vasco, y que en función de las respuestas recibidas actuaría desde lo municipal.
La respuesta, a nuestro modo de ver, es absolutamente insuficiente y da la sensación de que se desconoce la situación. ¿Y por qué se desconoce la situación? Primero, se desconoce la situación porque en este momento lo que es la recuperación del espacio, urbano, que también mencionamos en la moción, hacia la rotonda de Gomistegui, está muy claro de quién es competencia. Eso está claro de quién es competencia y cuáles administraciones que tienen que trabajar. Pero hasta donde nosotros sabemos, el Ayuntamiento no se ha puesto a ello. No se ha puesto a ello. Es más, le voy a decir más. Fue precisamente este grupo municipal, aquí, en este pleno, quien hizo una propuesta para que el paso peatonal existente en este momento, de una manera provisional, se mantuviera. Porque si no es así, por parte del Gobierno municipal no había ninguna reacción. Es decir, había un muro, hubiéramos obtenido allí como resultado un muro infranqueable para la ciudadanía. Por lo tanto, esa es la situación. Y en relación a la boulevarización hasta la rotonda de Contadores, es evidente a nuestro modo de ver a quién corresponde la solución, pero dado que en este hemiciclo disponemos de personas que tienen responsabilidad en la materia, pues si esta moción sirve para aclarar la situación y para continuar con el plan de obra previsto en el entorno de Herrera, pues por lo menos habremos sacado la conclusión de que para algo ha servido esta moción. Vale. A ver, Nora. Bai. Bueno, hasteko esan, eta benetan, lotxagarria dela ematen ari geran irudia. O sea, estáis demostrando ser expertos de la palabrería y de la mentira. Pues es lo único que se está haciendo. Esta es una moción más en contra de Bildu, porque parece que hoy todo vale en contra de Bildu. Esplikatu nizun, argi eta garbi, komisioan, zein zan Jose Elosegiko egoera. Jose Elosegin gaur egun Eusko Trenbide Sarea dago lanean. Jose Elosegi inguruko birmoldaketa guztia Eusko Trenbide Sareak erabaki du egitea bere kabuz, inolako kontsultari gabe udal honekin eta inolako konbeniorik ez kolaboraziorik bilatu gabe. Birmoldaketa horren baitan sortzen da elementu hauek retiratzeko aukera. Hori argi dago. Baina obra eremuan lanean ari dena gaur egun ETS da. Beraz, printzipioz ez baldin badago kolaborazio akordio bat egin daitekeena, noski egin daitekeela, egintzen bezala Sagasti ederren edo beste hainbat lekutan, printzipioz ulertzen da eta ulertzen dute udal teknikariek ETS-eri dagokiola kentzea elementu horiek, ez dela beste munduko lana. Eta horrela, helarazi zaio ETS-eri beste hainbat eskakizunekin eta hiritarrek egin dizkioten beste hainbat eskakizun tartean, erretira ditzan elementu horiek. Badakizu zein den ETS-eren erantzuna? ETS-eren prioritate bakarra oraintxe bertan, urriaren 4ean, funtzionamenduan martxan eukitza estazio hori. Eta denbora bitarte horretan ez du ez hiritarren eskarei erantzunik emango, ez udal honek egin dizkion eskarei erantzunik emango. Argi dago, ETS-ek hartu dezakeela erabakia ez retiratzeko elementu horiek, eta udalak erretiratuko ditu, nola ez. Baina hori da gaur egungo egoera ingurunea horretan. Eta horrela adierazitzaizun komisioan. Desprotekzio edo egoera batean ere badago udal gobernua horrelako obra baten aurrean. Eta gehiago dagoen komunikazio faltarekin eta jasotzen ari geran erantzunekin. Teknikariek ezin dutela ez da obra eremura pasa, oraintxe badirudi utziko digutela pasatzen, baina aurrea bisu batekin. Egiteko obraren jarraipena. Gero, ingurune guzti hori rezepzionatu egin behar da. Eta badakigu gainera nola egiten ari diren obrak. Oso gaizki. Eta hori da egoera oraintxe bertan ingurune hortan. Eta eskaerak eta teknikarien behintzat apreziazioak obraren inguruan asko dira. Y ahora mismo, o sea, ETS, la única foto que le interesa a ETS es la foto del 4 de octubre pasando los trenes. Y es la única foto que le interesa al señor Gasco. Y es esa la situación hoy en día. Y la retirada de esos elementos en el plan de obra de ese ámbito es una tontería. Y es así. Es una tontería. Porque tampoco hay problemas para otras cuestiones. No me vengáis ahora de que son problemas presupuestarios. Para invitar a toda la corporación a un viaje a Lausanne no hay ningún problema. Para ver el metro. Como que no conocemos metros. Por lo tanto, y señor Gasco, con todo mi respeto, y esto sí que lo digo con todo mi respeto,
póngase las pilas como viceconsejero y conteste de una vez a los requerimientos de este equipo de gobierno y de los vecinos de Herrera para hablar y tratar las problemáticas de las obras del topo. Espero que por alusiones como el señor Jaca intervenga al parte del turno que tengo, claro. Sí. Bai. Ez ditxoin. Eta bukatzeko, gomistigerako, bai zuek ekarri zenute mozio hori pleno honetara, babestu genuen, prioritate bada, oinezkoen bideak bermatzea, eta atzean dagoen proiektuaren inguruan, zer esan. Handeikariz egindako proiektu bada, oso ikoa PNV-ren aldetik, eta beste garaiko proiektu bada. Eta benetan ez dut ulertzen, bereziki mozio honetan, zergaitikan bildu zeraten dana gobernuaren aurka Donostiako interesak alde batera utziz, porque hau ez dator bat Donostiako interesekin, eta Eusko Jaurlaritzaren interesak defendituz. Ez dut ulertzen. El turno por alusiones primero. No, así el Jaca no hace alusiones, hace una... No, a ver, ha sido una pregunta que le ha hecho el señor Gurruchaga y le ha respondido el señor Jaca, porque le ha dado parte de su tiempo. Entonces, tienes 4 minutos, venga, empieza a hablar. Perdón. Ha hecho una alusión a mi calidad de viceconsejero y me ha hecho una pregunta como viceconsejero. A ver, ahí tú piscas. Una alusión directa y si el señor Jaca... Ernesto, no te falta en ningún momento al respeto. Yo no he dicho que me has faltado al respeto, he dicho que ha habido una alusión directa. Si el señor Jaca ha podido intervenir antes por una alusión directa, pido el mismo derecho. Y si no, tendremos que hablar en una junta de portavoces de temas más serios y tendremos que ver si tenemos que venir a los plenos o no. Porque claro... Bueno, vuelvo a leer el artículo 77. A juicio del presidente, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un concejal, que no es el caso, y te recuerdo que lo de ayer no ha sido por alusiones, sino que ha sido una pregunta y le ha cedido su tiempo el señor Gurruchaga para que conteste. Entonces, aprovecha tu tiempo para lo que quieras, porque aquí ni se te no ha afectado ni al decoro ni a la dignidad de tu persona. Mire, se lo he dicho antes, no se merece ser alcalde de San Sebastián y no se merece ser presidente de este pleno. Es arbitrario y totalmente discrecional. Se olvida de defender los derechos de todos por igual y defiende los derechos según el color de quien habla. Y continúo con el punto, por tanto, porque no me va a dar la palabra y ya me ha quitado el tiempo, pero como habla mucho más Nora, espero que yo también en este punto, porque claro, ya está bien. Yo iba a hablar en explicación de voto, con lo cual iba a ser sencillísimo, no pensaba en intervenir en este punto, pero es que llega un momento que hay que empezar a hablar las cosas como son. Mire, no tengo ni una sola petición de constituir la comisión de seguimiento, de reunir la comisión de seguimiento de las obras del Metro San Sebastián, porque no me la han enviado. Lo único que hay es un correo de un director de esta casa a otro director de TS, a ver si el ayuntamiento puede convocar a los miembros de la comisión cuando le dé la gana a ellos. Hombre, si hay un presidente, pídanselo al presidente por escrito con un orden del día y el presidente convocará. No me ha llegado nada por escrito. Yo ayer trabajé, salí del agua a las 9 de la noche y no hay ningún escrito de usted, ni del gobierno de Bildu. Ninguno. Con lo cual, todo lo que usted dice es pura palabrería y falta de crédito. Es más, hoy me he ido con algún compañero de corporación a ver las obras de Herrera, de Sagastieder y de Montes Francos. Y claro, usted está hablando de que actuemos en Avenida José Elósegui, que no pasa ni el tren por debajo, que es un ámbito municipal y que es una obra municipal. Y es como si dentro de poco pidieran al Gobierno vasco, que ahora estoy yo, pero mañana puede estar cualquier otro, que la barandilla de la Concha, como se están haciendo obras ferroviarias, en donde el Hotel Londres la cambie el Gobierno vasco, porque, oiga, ya que está aquí, hágamelo. Como yo no quiero hacer nada y no quiero ni cambiar unos arquillos, que me lo haga el Gobierno vasco, que es que tiene allí los operarios. Oiga, que esto no es así, que las relaciones institucionales son serias, que hay un marco conjunto de actuación y con buena voluntad todo se puede hablar, pero si ustedes en lugar de buena voluntad dan una rueda de prensa para ponernos verdes y luego dicen que van a pedir una reunión. Es más, se miente tanto, y no tengo ningún problema en entregar a todos los miembros de esta corporación, como los trabajos que está haciendo el Gobierno vasco, tal y como recoge el convenio que se firmó en su momento, es el proyecto que nos ha remitido usted en marzo del 2011, hace apenas 6 meses, de este año,
del 12 de este año, hace 6 meses, para ver cómo tenemos que urbanizar la zona. Si tiene árboles o no, cuáles son las zonas verdes, cuáles son las de carga y descarga, por dónde va el Bidegorri y todo. Y estamos respetando el plano que usted ha enviado. Porque sí respetamos desde el Gobierno vasco, y también como concejal socialista de este ayuntamiento, que el Gobierno, ya que es el que tiene la potestad y considera que esa es la mejor ordenación, entendemos que ustedes han negociado con los vecinos para que eso sea lo más adecuado. Y no nos hemos metido por medio. Miento. Hace un mes tuve que estar con los vecinos, claro. Porque como parece que, aunque sean próximos a ustedes, tampoco les reciben muy bien, querían más zonas de aparcamiento, con respecto al plan que ustedes habían presentado. Y igual he cometido la equivocación de atender a esos vecinos y comerciantes y decirles que un par de plazas más de aparcamiento ya sacaremos, y igual ustedes no estaban de acuerdo. Pues miren, les pido disculpas por escuchar a los ciudadanos de San Sebastián. Porque si ese es todo mi delito, que me reúno con vecinos de Herrera, porque lo piden ante la ausencia de interlocución que tienen ustedes y se les hace caso, ¿qué daño estaremos haciendo? Y segundo, claro que queremos que el tren empiece a funcionar. Hombre, somos la infraestructura ferroviaria y la urbanización haremos todo lo que tengamos que hacer. Pero le voy a dar un dato. ¿Sabe cuántos millones de euros se está gastando el Gobierno vasco en la urbanización de Sagastieder, Montes Francos y la zona de Herrera? Más de 2 millones de euros, arreglando 3 plazas de esta ciudad. Y en lugar de dar las gracias, que ustedes ponen 0 euros, 0 ustedes, 2 millones de euros nosotros, termino, sí, en lugar de dar las gracias, recibimos insultos. Ese es el modelo Bildu. Ese es el modelo Bildu. ¿Quién va a querer colaborar con ustedes si solo saben insultar y descalificar? Alderdi Popularra, Iñigo. Bai, ez labur bakarrik esateko, Ibabe jauna, gure botoa, aldeko botoa izango da. Eskerrik asko. Isteko txanda. Bai, sentitzen dut Kalpasoren jarrera, baina hemen lotxagarriena da zure jarrera. Eta gezurrak, zuk esaten dituzu gezurrak, ez bestiak, Ez dakituzu ez da zertan ari zaren. Ideaik ez. Ideaik ez. Guain dela 6 hilabete, el Gobierno municipal destinará casi 350.000 euros a la urbanización de la Nacional 1 en Herrera. No, señora Galpasoro, no. A la salida de la variante, nada tiene que ver con la boulevarización de la Nacional 1 en Herrera. Comparar la glorieta de Contadores con la estación de Herrera es como comparar un huevo con una castaña. Es no saber dónde vive uno. ¿Pero qué me está contando? Si estamos hablando de una boulevarización que tiene 500 metros de largo. Las obras de afección del topo se están desarrollando en la parte de la estación. Yo le estoy hablando de la boulevarización provisional que se ejecutó hace años entre la glorieta de Contadores y la estación de Herrera. Por cierto, comparto con el señor Gasco, espacio municipal. Espacio municipal. ¿Qué es una tontería? Dice. Fenomenal. Hágalo. Hágalo. Porque si no es capaz de hacer ni una tontería, pues empezaremos a hablar de la capacidad de cada cual. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartua elitzen da, 34. puntua. Pues ha aprobado la moción que presentaba el PNV relativa a la boulevarización de la avenida José Elósegui entre la glorieta de Contadores y el entorno de la nueva estación de Herrera. En esta ocasión el Grupo Bildu se ha abstenido. La siguiente moción la presenta el Grupo Socialista, una moción relativa a las molestias ocasionadas a los vecinos por el aunque local es obvio que Circus algunos de los y otros personales, en la ciudad. de las personas que les acompañan, dicen que esto es un teatro y se hace todo por las elecciones, pues yo les pediría que tuvieran un poquito más de respeto. Los sufrimientos y los disgustos que nos llevamos no se pagan ni con unas elecciones, y el tema que viene ahora es bastante más serio que todo eso. Bastante más serio que todo eso. Yo entiendo que a ustedes pues igual les molesta que traigamos iniciativas, porque como ustedes son la voz del pueblo, pues resulta que los demás, como también vivimos en el pueblo, conocemos los temas y las traemos a este pleno, pues parece que no les hace gracia. Pero es que aquí estamos ante un caso donde venimos, hicimos interpelación con buena voluntad, hemos explicado que estamos dispuestos a apoyarles en cualquier modificación de ordenanza, de norma, de tramitación de licencias que traigan para impedir este tipo de establecimientos. Hemos tendido la mano y tendemos la mano y se nos acusa de todo, a través de sus asesores o gente del grupo o lo que usted quiera con estos temas. Yo no entiendo nada. Es decir, aquí estamos ante un problema
gravísimo de seguridad ciudadana en el barrio de Amaraviejo. Gravísimo. Tanto que el pasado fin de semana hubo otra trifulca de 1000 demonios. A pesar de los refuerzos de seguridad y todo que han hecho ustedes. Terrible. Lo hemos hecho con la mayor prudencia posible. El que gestione esta actividad con una licencia del 20 de enero de este año, porque también se ha dicho que estas cosas son herencias del pasado, no señores, 20 de enero de este año, es un señor, el dueño, no los que trabajan, que ya tuvo otros establecimientos en la ciudad de la misma fama o del mismo recorrido. Y siendo uno concejal de Seguridad Ciudadana, tuvimos que cerrar un bar y lo conseguimos cerrar. Es muy difícil, hay que poner muchos medios, hay que estar muy encima, hay que hacer una eficacia policial extrema, pero se puede, y lo hemos hecho. Y yo me ofrecí a colaborar y ayudarles a hacerlo. La respuesta a todo eso es, ya estamos haciéndolo, déjenos a nosotros, discreción absoluta, que no se hable, que no se sepa. Y claro, pues tenemos que traer una moción para que, ya que ustedes no son capaces de decir, pues de acuerdo, vamos a hacer un grupo con vosotros, con toda la corporación si quieren, aunque sea con los socialistas, en este caso porque les hemos mostrado la preocupación, y vamos a ver qué normas se pueden cambiar, cuáles no, para impedir que estos locales denominados after hour, que suponen un verdadero conflicto en la convivencia ciudadana de la ciudad, no campen a sus anchas. Solo hemos obtenido descalificación en las redes sociales. Ya me dirán ustedes, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que no vengamos a los plenos? ¿Que les aplaudamos con las orejas? ¿Que aunque Bildu diga que San Sebastián va a quitar la isla de Santa Clara porque ahora es aburrido y no le gusta, o porque tiene nombre de santa y hay que quitarla, aplaudamos y digamos, qué bien, qué idea más novedosa? Es que no lo sé, no les entiendo de verdad. Se invierte en la ciudad y nos critican. Se trabaja por la ciudad y nos ponen verdes. ¿Hay mecanismos institucionales para seguimiento de los convenios? No hacen ninguno, solo dan ruedas de prensa para descalificar. No piden ninguna reunión, no mandan informes serios. No sé. Y en este caso igual. Estamos ante un caso dramático. Dramático, lo conocen ustedes y lo saben también. Más de 34 actuaciones de la Guardia Municipal en menos de 6 meses. Y de la no Guardia Municipal, es decir, que cuando no está, también. Los vecinos han hecho plataformas, se han dirigido a todos, a mí porque soy vecino del barrio. ¿Y sabe qué me dicen? Porque la gente de la calle no sabe ni que usted es gobierno o no. Piensa que todos mandamos igual. Dicen, tú que eres del barrio, haz que se cierre. Digo, si yo soy la oposición, da igual, tú eres del ayuntamiento. El ciudadano de a pie quiere soluciones y quiere que nos pongamos de acuerdo, aunque sean estos temas. Aunque sean estos temas que son urgentes, y aquí lo que les planteamos en la moción es que, termino, que nos pongamos de acuerdo. Así que espero no solo que voten que sí, sino que además lo realicen y aprovechen la mano tendida para trabajar conjuntamente, que no creo que sea tan difícil. Xier. Eta, jasotzen dugu luzatutako eskua. Jasotzen dugu. Gu ados gaude, zuek aurkeztu ez zuten mozioaren intentzionalidadearekin. Hau da, jarduera baten ondorioz, Amaran sortu den auzo mailako segurtasun ezarekin amaitzearekin. Baina uste dugu, mozio honetan proposatzen dezuten bidea, hau da, gaur egun dagoen araubidea aldatzea alegia, ez dela bide egokiena. Gaur egun araubideak ematen dizkigun erramientak, gure ustez, nahikoa dira, arazoni aurre egiteko, eta horreitik ezkoa bozkatuko diogu mozioari. Baina ez da egia, Ernesto, zuek luzatutako eskaintzari ezetzarekin erantzun diogula. Hain zuzen nik asteartean bertan deitu nizun, zure deia bueltan jaso gabe arazonen inguruan hitz egiteko. Eta azaltzeko, udala ze esku hartze egiten ari zen, zirkusen inguruan, 8 hilabete goaz, jarduera honen inguruan lan egiten, udaltzainekin, barne sailburutzarekin, auzotarrekin, etengabe harremanetan, eta zuk oraindik ez didazu deitu. Horregaitik aprobetxatzen da, orain esateko udalbatzan, guztion aurrean. Baina dena den, gure partetik arazoa kokatu nahiko genuke mozionekiko jarrera azaltzeko. Gure ustez, auzo mailako arazo baten aurrean aurkitzen gera. Herritarren aldetik segurtasun falta dagoen leku batean, eta zehazki, lokal honetatik kanporako arazoa da.
kaleko herri segurtasunaren arazoa. Izan ere, esan dudan bezala etengabe lanean gabiltza lokal honen aldetik arau austerik egonez dadin. Duela 2 hilabetetatik, astebururo, udaltzaingoaren presentzia etengabea da lokal horren kanpoaldean. Guk hala aginduta. Baita tabernaren ikuskaritzaz arduratzen diren udaltzainena, baita herri segurtasunaz arduratzen direnena. Orotara, ez 30, 52 aktuazio baina gehiago burutu dira. Eta eragin nabaria izan du. Gaur egun, egoera asko lasaitu bai da. Eta hori ez da udaltzainek soilik esaten duten gauza bat, baizik eta auzotarrek ere eurek esan digute. Horretaz gain, diskrezioz lan egin dugu. Horrelako arazen aurrean, zuzenagoa da gure ustez, diskrezioz lan egitea. Izan ere, lokal hori eta auzotarren artean, tentsio handia sortu da, eta udal baten egitekoa gure ustez, ez da gatazka eta tentsioa puztea. Eta hildo horretan, esan nahi dut eta zuek ere jakin dezazuen, auzotarrak kexatu egin direla. Prentxan zuen aldetik, eman diozuen oihartzunaren gaitik, esanez auzoaren izen ona eta auzotarren arteko batasuna kaltetu egin dezuela. Gu jorratzen ari geran bidea ordea, instantzia ezberdinen arteko elkarlan iraunkorra da. Udaltzaingoa, jarduera atala, eta barne sailburutzaren arteko elkarlanean oinarritzen dena. Eta lan horretan noski, Amarako auzotarren ordezkariekin aurtengo urtarrilean lokala irekizenetik dihardugu harremanetan. Eta egoera larritu orduko auzotarrekin bilera bat egin genuen. Horretaz gain urrengo astean berriro joango gara auzora auzotarrak entzun eta gaurko egun arteko udal esku hartzea azaltzeko. Arazo larri honi, konkretu honi, aurre egiteko beraz ez dugu ikusten urra hunditan sartu behar denik. Ez dugu babesten ad hoc legeak egitea. Hori ez da gure lan eredua. Gainera, egun daukagun araubideak tresna nahikoa ematen digu arazo ni usteko, kombinatuta udaltzaingoaren lanarekin, ertzaintzaren lanarekin eta noski auzotarren elkarlanarekin. Baina amaitzeko, mozioaren emaitza edozein dela ere, irekita gaude, segurtasun arazo honen aurrean, udal gobernutik daramakigun eskuartzenen inguruan talde politikoekin hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Eta bitartean, udaletik eta auzotarrekin lanean jarraituko dugu segurtasun arazo honekin amaitzeko. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. José. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, lo siento, pero esto va a ser la excepción que confirma la regla. No podemos apoyarte esta moción. Entendiendo y siendo conscientes del problema que tienen en este momento los vecinos con un local de estas características en su calle, en su portal, en su vecindad, no podemos apoyarla porque yo no acabamos de entender qué es lo que propones. Propones suspender las licencias, así, y tú sabes que arbitrariamente no se pueden suspender licencias. Esta es una actividad que está reglada por este ayuntamiento a la que se le ha concedido una licencia y lo que hay que hacer es que se cumpla. Tendrá que tener el local insonorizado, tendrá que tener todos los requisitos que tenga que tener dentro y si no habrá que precintar el local. Los problemas que pueda haber, que no sé si es el caso, parece que por las actuaciones de la Guardia Municipal pues se fuma dentro del local, hay también dentro del local. Bueno, pues habrá que ver y a lo mejor hay que acabar precintando este local, pero eso no quiere decir que se suspendan todas las licencias, porque no sé si te refieres, lo dices así, dejando en suspenso las licencias hasta que se restablezca y solucione la problemática que se está causando. Tú no puedes suspender una licencia así porque te sale de... que no, que tú lo sabes, que lo habéis estado gobernando, Denis lo sabe, y ha llegado estos temas. A mí me ha tocado luchar con estos tipos de locales, con los de Sánchez Toca. Es muy complicado, es muy difícil, pero que no se hace así, que tú quedarás muy bien con los vecinos con esta moción, pero les estás engañando, Ernesto. Sabes que sí, porque sabes que esto que estás proponiendo no se hace así. Habéis estado gobernando hasta antes de ayer. ¿Por qué habéis permitido que haya estos locales? Es ahora cuando hay que coger y suspender licencias. Es una actividad que puede ser perfectamente legal si se cumple.
Y la problemática que se genera por el tipo de gente que acude a estos locales y a esas horas es en la calle. Ahí tendrá que actuar la Guardia Municipal, la Ertzaintza, quien haga falta, pero es un problema de inseguridad como se puede dar aquí, como se da en la Plaza de la Trinidad, como se da en el Boulevard, como se da en los que… Bueno, seguramente más porque van bebidos o porque van… Pero eso no quiere decir que tengas que suspender las licencias y acabar con la actividad que hay en ese local. Se hace de otra forma. ¿Que no cumple? Se le precinta. Pero suspender licencias, ¿de qué estás hablando, Ernesto? Por favor. Un poco seriedad, porque claro, quedas muy bien con todos los vecinos esos conocidos que tienes alrededor, pero les estás engañando. Sabes que esto no es posible, que entre todos tendremos que trabajar y apoyar y habrá que esto, y le pido al responsable que actúe y que se actúe y que de verdad que se tomen medidas porque es un problema para estos señores, para estos vecinos, pero comprendo que no se puede apoyar esto. Así que muchas gracias. Lo siento, pero mira, es la primera moción que no vamos a poder apoyarnos entre todos en este momento. Gracias. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalea, Martín. Gero. Bueno, gure aldetikan. A ver, este tipo de cuestiones no son nuevas en la ciudad, desgraciadamente, y desde luego creo que merece la pena aprender de las experiencias. Y las experiencias aquí son, diría que en los últimos años, bastante numerosas y han sido bastante problemáticas. Experiencias en Sánchez Toca, Reyes Católicos, Iyumbe, Bajos del Estadio de Anoeta. Yo permítame un consejo, señor Jaca. El buen nombre del barrio, los vecinos más que preocupados por el buen nombre del barrio, suelen estar preocupados por la inseguridad que generan estas situaciones en el entorno en el que viven. Simplemente es una opinión. Eso es lo que más suele generar inquietud. Y entendemos nosotros el espíritu de la moción y comparto con algunas afirmaciones que señala la señora Usandizaga, pero no es una cuestión solamente de actuar en la calle, que también. Es una cuestión, al final, termina siendo, por la experiencia, una cuestión que hay que atajarla solucionando el foco del problema. Y el foco del problema no está en la calle. Y por eso ocurre lo que ocurre. 40 intervenciones y sigue habiendo un problema. Y desgraciadamente lo seguirá habiendo, mientras no intervengamos en el foco del problema. Viendo cómo han ocurrido y cómo han tenido que intervenir en otras experiencias en esta misma ciudad, en locales, además, como se ha señalado, incluso explotados o trabajados por determinadas personas, nosotros, desde luego, lo que entendemos que no es de recibo es que la ciudadanía del entorno de estos locales pues tenga que ser sometida a la situación de problema cotidiano, inseguridad, ruidos, altercados, que este tipo de locales llevados de esta manera y sin el control real por parte de la Administración y no las herramientas reales, porque al final no es tan fácil cerrar un local, conllevan al entorno. Por lo tanto, como entendemos el espíritu de la moción, nosotros sí la vamos a apoyar, pero diciendo claramente que es porque entendemos que aquí lo que hay que solucionar es un problema que es un problema importante para la vecindad, que trasciende mucho más allá de lo que es el espíritu de tranquilidad o el buen nombre de un barrio. Eskerrik asko, izteko txanda, Ernesto. No, vamos a ver. Una moción es una moción, por lo tanto expresa una voluntad. Pero es que además la moción habla solo de las licencias relacionadas con este tipo de establecimientos. Por supuesto que no pretendemos parar todas las licencias de la ciudad, no estamos locos. Solo de este tipo de establecimientos. Y no es la primera vez que se hace. Y además se hace por un periodo máximo de 3 meses mientras se analiza una nueva ordenanza. Ya ha habido otros periodos, sí, de suspensión mientras se estaba trabajando en una nueva ordenanza. No es nuevo. Segundo, mire, los vecinos del barrio de Amaraviejo es que son mis aitás y no están convocados a ninguna reunión. ¿Y los míos? Y los de la señora Susana García Chueca. Es nuestro barrio. La calle de la Salud es donde he vivido yo siempre. Y hay que conocer cómo es la calle de la Salud, que esto es al inicio de la calle de la Salud, que es una calle sin salida, donde se cruza con el cruce de la calle Amara, donde todas las personas que viven en esa calle, que son gente mayor, que viven en Cuesta y con problemas de sistemas de accesibilidad, tienen que bajar obligatoriamente los sábados y los domingos a comprar el pan, los periódicos o ir a misa. Y se encuentran con esta gentuza todos los fines de semana, con incidentes gravísimos. El último, el pasado fin de semana. Por muchas medidas que hayan adoptado, que yo no he dicho que no las hayan adoptado, pero son claramente insuficientes y no son válidas. Y mientras no se actúe cerrando este establecimiento o quitando ese foco,
o gestionándolo de otra manera, no va a haber solución. Y lo he comentado antes, con el estrés, señor Osandizaga, claro que usted era la concejala de licencias, pero el concejal de Seguridad Ciudadana que era yo consiguió cerrarlo. Ya sé cuál ha sido a veces su comportamiento en este tema, pero yo siempre he sido partidario de que cuando hay un foco de inseguridad tan determinado, tan claro y que tanto daño hace a la seguridad ciudadana, no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que actuar. Y aquí lo que se trata es de solucionar los problemas de los vecinos de Amara, no los principios políticos generales que no sé a dónde nos llevan. Y los vecinos de Amara Viejo lo que hoy quieren es que en este pleno y en este ayuntamiento les ofrezcamos una solución. Y la solución pasa, una de dos, o porque entre todos cambiemos las normas y ayudemos a cambiarlas, o segundo, termino, o segundo algo que me parece más grave, que ha dicho usted, señor Jaca. No hace falta cambiar las normas porque con los instrumentos que tenemos ya podemos actuar. ¿Y qué han hecho en 9 meses? ¿Alguien le puede explicar a los vecinos de Amara que si no hay que cambiar ninguna norma y con los instrumentos ya vale cómo es que el circo sigue abierto y generando estos problemas? Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartu, 35. puntua. Pues no se ha aprobado esta moción que presentaba el Grupo Socialista relativa a las molestias ocasionadas a los vecinos de Amara Viejo por el local Circus y otros en la ciudad. Moción número 35. Partido Popular y Bildu han votado en contra y no se ha aprobado. La siguiente moción la presenta el PNV, en este caso sobre el proceso de participación ciudadana. Bueno, les propongo viajar en el tiempo y rejuvenecernos un año todos, que no creo que viéndonos las caras que tenemos nos va a venir bien. Y volver a septiembre de 2011, en el que entonces un recién nombrado alcalde, señor Izaguirre, declaraba en un medio de comunicación que la participación ciudadana en Donostia se reducía a reuniones abiertas en los 15 barrios y 3 pueblos de Donostia, lo cual no representa su ideal de participación. Asimismo, el mismo medio recogía la opinión que expresaba el señor Izaguirre en el sentido de que iban a necesitar más tiempo para poder trabajar en un modelo más acorde a su política. Pues bien, un año más tarde, el balance de política de participación ciudadana del Gobierno de Bildu se reduce a la campaña que este Gobierno ha puesto en marcha y que denominó Los barrios y pueblos fortalecen Donostia, y que consiste precisamente, ¿verdad, señora Nora Galpasoro?, en lo que el alcalde criticó nada más llegar al mandato: una serie de reuniones en los barrios de Donostia. Aquel modelo y aquellas reuniones que no representaban su ideal de participación es el único modelo que ha llevado a cabo. Aquel modelo es el único que ha repetido. Y aquel modelo que no representaba su ideal de participación no solo es que es el único que ha llevado a cabo, es que lo enarbola como un logro propio. En aquel momento le solicitamos, ya que él tenía, bueno, que el Gobierno de Bildu tenía o veía una nueva forma de participar que los demás no habían visto en todos los años de participación en las instituciones, que nos hiciera conocedores de ese plan. Estamos todavía a la espera. En aquella misma moción les convocamos o les instábamos a 3 puntos. 1, que convocara al Consejo Social de la ciudad. 2, que convocara a los consejos asesores sectoriales. Y 3, que elaborase un plan director de participación ciudadana consensuado con el resto de los grupos. Un año más tarde, solo se han convocado los consejos sectoriales y ya hemos visto cómo, a trancas y barrancas, a golpe de moción. Porque si no, no habían convocado hoy todavía ninguno. Del Consejo Social de la ciudad ni hablamos, porque está durmiendo en el limbo de los justos. Y ya que está aquí el secretario, le lanzo el guante. Creo que el propio reglamento del Consejo Social establece que cada vez al inicio de cada legislatura hay que constituirlo de nuevo. Bueno, ya del plan de participación consensuado, bueno, aquí ya es que vaya, ni entro, porque aquí sí que ha cogido forma una máxima que parece gozar de predicamento en los gobiernos que preside Bildu. Bueno, realmente son 2. Una, que los planes ni son necesarios ni sirven para nada. Y 2, que el consenso con el resto de los grupos políticos es una debilidad democrática en la que no hay que ni sucumbir, vaya, ni sucumbir. Con este balance de participación ciudadana, nos presentan ahora un documento. Hay que tener desfachatez. Un documento en el que dicen que van a llevar a cabo un plan, este sí vale. Coméntenlo en la Diputación, que ustedes tienen un plan de revisión de los consejos sectoriales. Un plan de revisión de unos consejos que han estado
dormidos en el limbo de los justos, que los han convocado porque esta oposición los ha obligado a golpe de emoción. Pues ahora los van a revisar. Y además hago hincapié en el verbo revisar, porque revisar implica mucho más que evaluar. Implica cambios mucho más profundos que evaluar. Y ahora nos vienen con estas. Pues mire, nosotros le devolvemos la pelota. Y les instamos en esta iniciativa a que dinamicen los mecanismos de participación. Y cuando digo dinamizar, no digo dinamitar, digo dinamizar. Y de paso, convoquen el Consejo Social de la ciudad. Eskerrik Asier. Bueno, lehenik eta behin esatea, mozionetan PNV gauza ezberdinak hasten dituela. Bere izen buruan, parte hartze prozesua eta aholku kontseiluen errebisioa aipatzen ditu, eta eskaeran berriz hiritar parte hartzearen mekanismoa dinamizatzea askatzen dio udal gobernuari. Gizarte kontseilutik hasita. Eta aipatu behar dugu ados gaudela parte hartze mekanismoak dinamizatzeko eskaerakin, noski, eta horretarako egon daitezken tresnak parte hartzenen helburutan sakontzearekin. Baina gogoratu nahi dizuegu, udal gobernuan hasi ginetik gure politika egiteko ereduaren oinarria, herri partaidetza izan dela. Esan da, udalbatza honetan, harreman nuloa daukagula herri eragileekin. Benetan harrigarria horrelako gezurrak esatea. Izan ere, udal gobernu honek egin zuen lehenengo gauza, udaleko ateak herri eragilei zabaltzea izan zen. 1000 herri eragile gonbidatu genituen udaletxe honetara, eta hori izan zen egin genuen lehenengo gauza. Eta ordutik, ez soilik aholku kontseiluak, bilez, baizik eta 11 ekimen eremun eta esku hartze anitzetan sustatuko dugu herri partaidetza. Agian eta horretan ziurrenik parte hartzearen kontzeptuan beran eta parte hartzea dinamizatzeko tresnen ezaugarritzean ez gera guztiz ados izango, eta ulertzen dugu. Eta ikuspegi desberdinak izango ditugu. Izan ere parte hartzea udal gobernu honentzat ez da soilik arautegian azaltzen den edozer edo zeozer betetzea. Ez da diskurtso politikoan, diskurtso aurrerakoi, eta gertuko bat egiteko erabiltzen den formula. Parte hartze kontzeptuan ados ez gaudela diogu, besteak beste, auzo eta herrietan egindako bilera sortzen inguruan jaso ditugun etengabeko kritika negatibo eta irainen gaitik. Aholku kontseiluei dagozkien garrantzia ematen diogu, eta hori behin eta berriz esan dugu. Horren seinale da, 12 aholku kontseilutik 10 deitu ditugula, batzuk 6 edo 5 aldiz gobernuan gaudenetik. Eta horrexegaitik ere hain zuzen, ari gara bere errebisio integral eta parte hartzailea egiten. Benetan garrantzizko partaidetza eremuak iruditzen zaizkigulako. Bestetik, udalbatza honetan ere esan da, soilik gure hildoko herri eragileak deitzen ditugula. Alderantziz. Orain arteko bizioei buelta ematen ari gera. Eta zentzu horretan udalerriko auzo elkarte guztien bilgunea sortu dugu. Kolore guztietako auzo elkartekin, kolore guztietakoekin. Orain arteko zenbait bazterketari buelta eman da. Eta aholku kontseiluekin jarraituz, errebisio integrala egiten gabiltza. Eta ezinbestekoa iruditu zaigu, talde politikoekin ere konpartitzea. Horretan ari gara, baina zuek, alderdi jeltzaleak, borondatez kanpo geratu zeraten talde politiko bakarra izan zerate. Horrela nola esan daiteke, partaidetza plan kontsentsuatu bat bilatzen ari zeratenean. Hori eskaparatezko politika egitea da. Mozioak ekarri, baina gero lan egiteko ordua denean atzera botatzea. Zuei dagokizue horren zergaitia azaltzea, gure gonbiteari, oraindik ere ez bai diozute erantzunik ere eman. Baina hala ere, gure asmoa, partaidetza tresna horiekin, hiritarren parte hartzerako benetako tresnak izan daitezen urratsak ematea da. Espero dugu bide horretan aurkitzea, edo hobe bide hori elkarrekin egitea. Eta modu berean, hiriko gizarte kontseiluaren inguruan,
lanean gabiltza, eta hurrengo hilabetetan deitu egingo dugu. Egungo kideak eraberritzeko, eta aholku kontseiluen errebisiotik atera ditugun ondorioak kontseilu honen berritzea aberasteko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Gero? Vale, Alderdi Popularra. Ramón. Buenas noches ya llegados a este punto, madrugadas. Está muy bien que responda el señor Jaca a esta cuestión sobre los consejos asesores, consejos sectoriales, pero al final la moción habla del Consejo Social de la Ciudad, que va mucho más allá de la participación ciudadana o de la no participación que ejerce Bildu en este caso. Se les llena la boca, los participativos hicieron algunas bicharras en los barrios, pero realmente la participación hay que ejercerla en el día a día. No vale consultar solo a los suyos sobre el futuro de la ciudad, hay que consultar a todos. Y en este caso, hablando del Consejo Social de la Ciudad, hay varios aspectos fundamentales en todo esto. Cuando digo de consultar a todos, es que si uno coge el reglamento del Consejo Social de la Ciudad y ve quién lo conforma, pues es realmente la representación social de toda la ciudad, desde el ámbito de la administración, desde el ámbito educativo, desde el ámbito financiero, de los ámbitos sociales, deportivos, de todos los ámbitos de la ciudad. Esa es la real participación. No solamente los suyos, es los de todos, los que piensan como usted, como yo o como otro, pero son los que representan realmente a la ciudad. Y esos no han sido convocados. Hace un año, como decía el señor Viles, ya les dijimos aquí, trajimos una moción diciéndoles, convoquen ustedes el Consejo Social de la Ciudad. Fíjese si es complicado el asunto, ¿eh? Yo creo que requiere mucha ingeniería el asunto. Y es convocar el Consejo Social de la Ciudad, mandar una carta y que vengan y celebrar el Consejo Social de la Ciudad. De hecho, todavía hay representantes de la corporación anterior que conforman parte de la comisión delegada del plan estratégico. Porque le decía que me ha contestado usted, pero también es un asunto que el señor Ruiz ya hemos discutido en alguna ocasión con él. La comisión delegada del plan estratégico, por cierto, el plan estratégico que está dotado con 400.000 euros de este ayuntamiento para ejercer su labor anual, en 16 meses no se ha reunido la comisión permanente delegada del plan estratégico, que es fundamental para definir el futuro de la ciudad. Y el Consejo Social de la Ciudad no solamente es el órgano máximo de participación ciudadana. No le mire, señor Jaca, porque no se ha reunido la Comisión Delegada del Plan Estratégico. Le puede preguntar las veces que haga falta. Pero es que es fundamental. Tiene 400.000 euros y es la que se encarga de decidir el futuro de la ciudad. Y, sin embargo, ustedes no quieren reunirnos allí para que vayamos decidiendo las cosas, a nosotros y al resto de la ciudad. Hay algunos aspectos fundamentales en lo que es el Consejo Social de la Ciudad. Y es a qué se dedica. Por ejemplo, a la planificación estratégica de la ciudad, a las grandes decisiones para el desarrollo económico, a las grandes decisiones que afectan a la política de sostenibilidad. Eso también se les llena la boca hablar de sostenibilidad, pero sin embargo luego no la ejercen porque no convocan estas reuniones. Los proyectos estratégicos de la ciudad o de la conurbación. El planeamiento urbanístico, aspectos tan importantes como el de hoy, que hablábamos al principio de Anoeta y del Consejo Asesor de Planeamiento, pues aspectos tan fundamentales como el planeamiento urbanístico se tienen que tomar aquí. O un aspecto que no lo hicieron el año pasado y, visto la situación actual, tampoco lo van a hacer este año, y es que los presupuestos tienen que nacer también de allí. Una cosa es que el alcalde elabore un presupuesto y otra cosa es que tiene que ser debatido dentro del Consejo Social de la Ciudad, para que los donostiarras que están ahí representados nos puedan aportar sus ideas. Es la gente que está en la calle, la gente que está en las empresas, la gente que está en las instituciones, en las entidades financieras, en el deporte, en la calle, en los temas sociales. Esa gente es la que nos tiene que aportar también muchas ideas para poder mejorar el futuro de la ciudad. Y ustedes, que se les llena la boca de hablar de participación, luego con esto nos demuestran que no la ejercen. Y lo que les ha dicho el Pleno, y es que reúnan el Consejo Social de la Ciudad, tampoco lo hacen. Y hoy, volveremos a verlo, tampoco lo harán. Gracias. El problema de traerse los discursos escritos de antes, de antemano, es que acaba poniendo en boca de alguno lo que no he dicho. Porque usted, señor Jaca, cuando habla en el Pleno también hace discursos políticos. ¿Se cree que solo lo hacemos los demás?
Y digo que como lo trae de antemano, pues evidentemente pone en boca cosas que yo no he dicho. Porque yo no he dicho que ustedes no han hecho reuniones. Yo lo que he dicho es que precisamente lo que han hecho ha sido las mismas reuniones que el alcalde criticaba como modelo no válido de participación. Eso es lo que he dicho y creo que todo el mundo lo ha entendido. Tampoco he dicho que no se han convocado los consejos sectoriales. He dicho que se han convocado, pero después de varias mociones y después de estar dando el raca aquí para que se convoquen. Y que algunos, de hecho, se han convocado una vez y el Consejo Asesor de la Memoria Histórica ni se ha convocado. Eso es lo que he dicho. Usted me dice que deje de hacer discursos políticos. Bueno, porque dice que los consejos tienen unos reglamentos que no se adecúan. Bueno, pues yo le invito a que haga usted lo mismo. Deje de hacer discursos políticos y cambie la normativa de los consejos. Convóquelos, cambie la normativa. Está en su mano. Hágalo. Y por último, me alegro mucho de que esté trabajando en la convocatoria del Consejo Social de la ciudad. Con un poco de suerte, la convoca antes de final de legislatura y me ahorro 3 mociones más. Eskerrik asko. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, onartu ba, 36. puntua. Pues PSE taldeako presidente Jauna. Sí, brevemente. Bueno, nosotros, el Grupo Socialista, acudió a una convocatoria del Gobierno Municipal hecha por el señor concejal de Participación Ciudadana, el señor Jaca, precisamente para tratar esta cuestión, la reforma de los consejos asesores, etcétera, y fuimos de muy buena voluntad y además hasta hicimos alguna pequeña broma con que nos juntamos pues 3 que habíamos sido o era en su caso concejales de Participación Ciudadana y que como conocíamos el tema y tal. Claro, pero es que oyendo lo que nos proponían, lo que nos propusieron aquel día y viendo además como de alguna manera usted reitera lo dicho hoy en esta reunión, realmente vemos que no hay ningún cambio, vemos que no hay ninguna evolución al respecto y lo que vemos es que aquí hay una participación, digamos, de boquilla, una participación de cartón piedra, como antes se hacía referencia a las series B, pues esto es de serie Z casi, ¿no? Una participación de cartón piedra como los decorados de las series Z, pero si rascas un poquito realmente vemos que no la hay de verdad, no la quiere haber. Entonces, es una participación de papel, donde sí hay folletos, hay barrios y pueblos, etcétera, pero en la práctica articular medios para que se produzca, vemos que no se produce. Porque el Consejo Social les gustará más o les gustará menos, les parecerá mejor o peor, pero es un organismo que objetivamente sí representa a la sociedad, a la pluralidad de la sociedad donostiarra. ¿Que se puede mejorar? Seguro. ¿Que se puede incluir más agentes o buscar fórmulas, lo comentábamos el otro día, de rotación, de incluir a algún otro sector o gente anónima, por ejemplo, personas individuales que también aporten su visión a este o a otros consejos, por supuesto, pero claro, es que en ese proceso llevan ustedes 1 año y medio, en el cual, con la excusa, como está mal y no nos gusta, pues no lo reunimos, o reunimos a alguno pues a regañadientes o disgusto. Y el ejemplo, y termino, palmario de todo esto ha sido el Consejo Asesor de Planeamiento, donde únicamente para salvar la cara y la legalidad lo han convocado de urgencia, con nocturnidad, alevosía, y sin que ninguno, o sin que las apreciaciones y valoraciones de quienes allí acudían valieran ya para nada, porque estaba fuera de todo plazo para hacer enmiendas, alegaciones, etcétera. Vale, eskerrik asko, 36. puntua. Como decíamos, ha sido aprobada la moción 35 que presentaba el PNV sobre el proceso de participación ciudadana pidiendo que se convoque el Consejo Social de la ciudad. Todos los grupos han votado a favor. Se debate ya la moción número 36, la última moción de este pleno municipal, en este caso moción presentada por el Grupo Socialista sobre la reducción de retribuciones del personal funcionario. Una moción en la que se pide al Gobierno municipal que se tomen medidas para evitar la supresión de la paga extra de Navidad. Pues esto es otro capricho. Esto es otro capricho, señor Izaguirre, y le parece lo normal. Entonces, este tema, que es muy importante porque por lo menos afecta a cerca de 1.500 trabajadores de este ayuntamiento, lo tratamos a la 1 de la mañana. Y claro, se me dirá, no, si vamos a votar a favor, si estamos de acuerdo, si hemos hecho una declaración institucional, pero es que estamos ante lo mismo que alguna moción anterior. Es que el Gobierno lo puede hacer porque es potestad del Gobierno hacerlo. Si esta moción no tenía ni que venir aquí, si Bildu está de acuerdo con esto, tiene los instrumentos y la capacidad para haber tomado la decisión en una Junta de Gobierno y habernos ahorrado traer este tema a este Pleno. A no ser de que algunos sí quieran hacer el electoralismo y querían traer la declaración institucional para pedir a los demás, no para ejercer ellos mismos el derecho. Es más, es que sus primos de Zumosol, porque los de la Diputación Foral de Bildu son los de Zumosol, los que mandan,
Ya han dicho que ellos lo van a hacer. Y no han juntado a las juntas generales para ver qué piensan los grupos y a ver cuál es la opinión de las juntas generales. Les ha dado igual. ¿Por qué? Porque es potestad del Gobierno. Y aquí hemos soportado durante un mes y medio pacíficamente, los señores del PNV, los señores del PP y nosotros mismos, unos carteles indecentes, acusándonos de cosas falsas, fuera de los cartelitos donde se pueden poner esos carteles. Y no ha habido una sola decisión de ningún miembro del Gobierno ni del alcalde para que fueran retirados. Ni una sola. Obviamente multa también le pueden poner, porque estaban firmados. Yo no voy a pedir que les pongan multa, pero no han tomado ni una sola decisión. Ha sido necesario que nos reuniéramos con el comité de empresa, sin tener ninguna explicación por parte del Gobierno de qué es lo que ustedes querían hacer, y pedirles nosotros personalmente que retiren los carteles para que alguno se retire, que no se han retirado todos, como el señor Goya y yo pudimos comprobar ayer. ¿Les parece normal? Sinceramente. ¿Les parece lógico que vengamos a trabajar a esta casa todos los días en temas que podemos estar hasta de acuerdo, que tengamos carteles insidiosos y que ustedes los permitan? Cuando resulta que no es competencia de la oposición ni del Pleno y es competencia del Gobierno el defender los derechos de los trabajadores y el hacer que no pierda nivel retributivo. Pues mire, como no han hecho los deberes, como están fuera de juego, esta oposición que tanto critican ustedes, esta oposición que tanto denigran ustedes, trae a pleno una moción para que los trabajadores de esta casa no pierdan el 7% de su salario este año. Y van a votarla a favor, pero esto lo que demuestra es su ineficacia. Porque si ustedes lo hubieran aprobado hace 15 días o hace 20 en una Junta de Gobierno, no hubiera hecho falta y no sería un logro del Partido Socialista. Porque ahora se van a sumar a una propuesta de los socialistas, que parece que no le gustan mucho a usted, señor Izaguirre. No le gustamos nada. Bueno, a la señora Galpasoro no voy a ni comentarlo, claro. Con lo cual, miren por dónde hasta en esto fallan. Hasta en esto fallan. No sé si es por vagancia o por mala fe. Y desde luego, como la próxima vez tengamos carteles durante un mes y pico insultantes, pues ya sé lo que vamos a hacer, colocarlos también nosotros con respecto a los demás. Eskerrik asko, Ernesto. Nekane. Hasta la última moción el todo vale contra Bildu. Porque que aquí, que se diga, hombre, lo que estoy oyendo de cuando la moción lo que se está intentando es buscar fórmulas para articular fórmulas consensuadas. Aparece lo de los carteles, que creo que eso ya era algo que había pasado. Pues no entiendo de verdad absolutamente nada. Nos vamos a unir, sabes que nos vamos a unir, y sabes que nos vamos a unir porque hemos hecho una declaración institucional precisamente en ese sentido. Y sabes que nos vamos a unir porque ayer también estuvimos todos pues compartiendo las movilizaciones y las protestas que había para que no se diesen, perdón, estoy hablando, para que no se diesen los recortes que estamos diciendo. Pues claro que vamos a votar que sí. Y sí te podemos decir que lo que sí esperábamos eran dar pasos en el sentido de buscar fórmulas consensuadas para que evitasen todas estas consecuencias, como tú decías, nada más. Alderdi Popularra, José Luis. Son la 1:10 de la madrugada, a mí me toca cerrar en nombre de mi grupo. Aquí estaremos mientras tengamos estos plenos convocados a la hora que se convocan y, como bien han dicho el Partido Socialista, a mí me cuesta, pero es nuestro trabajo y lo haremos. Yo le tengo que decir al portavoz del Partido Socialista, señor Raso, que nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa. Yo creo que no le sorprendo, Es más, es que solo leyendo su texto, pues me da todos los argumentos para decir que no. Pero ha dicho cosas en las que estoy muy de acuerdo.
sea, porque usted explica, pues los dos primeros párrafos explican perfectamente el marco legislativo, luego dice en el punto 2 fija las medidas a adoptar para hacer efectivo lo dispuesto, nos entronca perfectamente en el marco. Yo no quiero recordar aquí que el delegado del Gobierno de España pues, ha hecho un requerimiento en este sentido a la Diputación. Pero usted ha dicho cosas que sí compartimos y estamos totalmente de acuerdo. Esta iniciativa era innecesaria. Quien le ha seguido en el uso de la palabra, la delegada de recursos humanos, de servicios, iba a decir inmobiliarios, no, servicios que no sé cómo se llama, la verdad es que reconozco que no me acuerdo de la denominación que tiene, de protección civil, no, sí me acuerdo, pero bueno, quería un poco... protección civil, pues ha dicho que sí, que compartimos, mire, fíjese si hemos hecho cosas que hemos hecho ya hasta una declaración. Y hemos compartido manifestaciones. Bien, pues fantástico. La verdad es que es para ponerles un 10. Fantástico. Mire, voy a terminar. Nosotros esto no lo podemos aprobar. Porque aunque no hubiera sido el Partido Popular y Mariano Rajoy como presidente de España quien hubiera aprobado estas medidas y hubiera sido Zapatero, nosotros estaríamos diciendo lo mismo, porque queremos que se cumpla la legalidad. Otra cosa es que si el equipo de gobierno tiene a bien, en un momento determinado, convocar a los grupos para tratar de ver qué posibilidades hay dentro de la legalidad para hacer algo, pues iremos. Pero es que nada de eso lo estamos viendo aquí. A la delegada de Protección Civil y de Servicios y Recursos Humanos, lo que le hemos oído es que comparten, que han hecho declaraciones institucionales y que están en manifestaciones. Bueno, pues muy bien. Pues eso no es lo que toca y eso no es lo que esperan los trabajadores en su caso. El pleno que viene, si se convoca a la 1, pues estaremos tratando de estas o de otras cuestiones a esta hora y yo estaré aquí, aunque esté cansado. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko. Bai, bueno, dabur besterik ez bada, guk baiezkoa emango diogu mozio honi, baiezko eman diogun bezala, edo adostu dugun bezala, plenoaren hasieran adierazpen instituzionala. Ez gatozedako bat, den esan dugun bezala, neurri honekin, eta iruditzen zaigudako behintzat udadetxeak bideak bilatu behar ditu da hori, edo horren aplikazioa saiesteko. Hori esan da, bai, gauza pare bat esatea. Bat, lo de las paredes del ayuntamiento y los carteles, es que es verdad, o sea, ha sido una cosa absolutamente inaudita y todavía siguen ahí, o sea, no los han quitado y fuera de los corchos reglamentarios para colocarlos. Si algunos pusiéramos carteles reivindicativos para exigir el cumplimiento de las mociones que se celebran o que se presentan en este pleno, no hay paredes en el ayuntamiento. No se nos va a ocurrir, desde luego, porque ya digo, no hay paredes como para poder acoger tanto pasquín. Y por no atender diligentemente a una reunión cuando se solicita, todo vale. Muy bien. Ya lo que sí que quiero terminar por decir es una cosa. Esa es una expresión que ha utilizado la señora Burutarán. Todo vale contra Bildu. Ya está bien. Que no son ustedes tan importantes. Que no son ustedes tan importantes. Que nuestra vida no gira alrededor de ustedes y de cómo hacerles la puñeta. Que nos da igual. Nos da igual. Hagan ustedes la reflexión, a final de pleno, de por qué suceden estas cosas. Y debo decir otra cosa también. Porque ha dicho el señor Gasco de no le gustan los socialistas, a los de Bildu. Ahora vamos a votar los socialistas, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu conjuntamente. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con el contenido y con toda naturalidad. ¿Saben cuál es el problema? Que eso que ustedes lo pueden hacer con naturalidad, cuando lo hacemos otros, no lo hacemos con naturalidad. ¿Por qué? Porque reparten ustedes carné de abertzalismo. Es decir, no, es que si vosotros, como a nosotros se nos supone, podemos votar, porque además también ha habido otra votación en este pleno en el que han coincidido Bildu y el Partido Popular. Me parece estupendo y estuvieron a punto de coincidir también con una estación de autobuses. Pero bueno, o sea, me parece fantástico. Ahora, cuando lo hace el PNV, no, es que entonces ya eso no puede ser. Pues ya vale, o sea, ya vale, con la matraca.
con la matraca que nos han dado en este pleno, en el que nos han acusado a todos los demás de estrategia electoral, y la única estrategia electoral que ha habido a lo largo de todo el pleno es la de ustedes, con esta matraca, precisamente, que no se la cree nadie. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda, bai? Estamos con una moción que lo que viene a pedir es que los trabajadores del ayuntamiento no sufran una merma de un 7% en su salario este año. Obviamente, si esto es atacar a Bildu, venga Dios y lo vea. En todo caso, entiendo que el PP no la vote, porque esto claramente es decir no a las medidas del señor Rajoy. Claro. Y estamos pidiendo que este ayuntamiento actúe. Claro, ¿qué sucede? Que es que el Pleno no es el competente. Que es que el Pleno no es el competente. Y claro, decir que el Gobierno, que es el único que no ha tenido carteles de qué piensa el Gobierno para pagar a los trabajadores de este ayuntamiento, que es el que tiene que decidir, es el único que no tenía carteles. Y ahora va a votar una moción de los socialistas para buscar fórmulas para que cobren ese 7%. Bienvenido sea, pero gracias a que los socialistas hemos preguntado, porque se pedía una respuesta a todos, a la oposición y al Gobierno que tiene la potestad, no. Y se dice, oye, hay carteles en el ayuntamiento durante un mes, oye, no los hemos visto. Ni el alcalde ni los miembros del Gobierno. O no vienen a trabajar ustedes o son ciegos, porque, en fin. Segundo, claro, ante esta acción a favor de los trabajadores del ayuntamiento, se nos dice, es que hemos presentado una declaración institucional, pero si las declaraciones institucionales son para pedir a los de fuera, al Gobierno de España, al Gobierno vasco, a la Diputación, no, se me olvidaba, a la Diputación no se le puede pedir nada. A todos los demás. Dicen, ya hemos... No, es que ustedes tienen el instrumento de la Junta de Gobierno. Por cierto, para los toros sí. Para decir que el complejo de Yumbe, lo que decida este Pleno, no importa, eso sí que el Gobierno es. Para quitarnos de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa a la oposición, también. Eso es el Gobierno. Ahí no les tiembla la mano en absoluto. El Pleno, en fin. Miren, son unos hipócritas. Unos hipócritas. Y han estado durante 2 meses con el comité de empresa reunidos diciendo yo quiero pagaros, pero es la oposición la que no me deja. Y eso es mentira, la oposición no tiene ese poder. Pero mire, a veces, por jugar con fuego, uno, o quiere echar un fuego artificial, a veces se quema. Y usted se ha quemado, porque no es Bildu quien va a recuperar el 7% de los trabajadores. Es ahora los socialistas donostiarras los que les han tomado la iniciativa. Y eso no es un ataque anti-Bildu. Esto es una defensa de los trabajadores. No confundan y no engañen. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, onartu horitzen da, eta honekin amaitutzat ematen dugu batzarra. Ha quedado aprobada esta Eskerrik asko última itzultzaileei ere, moción eta que gainontzeko langileei. presentaba el Grupo Socialista sobre la reducción de retribuciones del personal funcionario en alusión a la supresión de la paga extra de Navidad. El Partido Popular ha sido el único que ha votado en contra. Pues con la aprobación de esta moción concluye aquí este pleno municipal que arrancaba hace algo más de 12 horas a la 1 del mediodía y que concluye ahora ya cuando es ya la 1:15 de la madrugada. Gracias a todos los que han estado pendientes del televisor o de internet.